Como siempre, muchachos, espero pues que todos se encuentren bien espero que todos se encuentren bien de salud y por sus casas también pues todo esté tranquilo, ¿no? Esta semana nos toca desarrollar el tema número 10, correspondiente pues al capítulo de soluciones. Vamos a estudiar en esta parte a las mezclas, jóvenes, a las mezclas que son pues formas de materia impura, pero vamos a estudiar pues a un tipo de mezcla en particular que recibe el nombre de mezcla homogénea. Y dentro de la química, a estas mezclas homogéneas se les da el nombre también de soluciones. Eh, Hay que tener en cuenta, jóvenes, que la materia, que son todas las cosas pues que nos rodean, están formadas pues por dos tipos, ¿no? Las sustancias, que son materia pura, tienen un solo componente, y las mezclas, ¿no? Que son materia impura, que tienen varios componentes a la vez. La mayor cantidad pues de objetos materiales a nuestro alrededor están en forma de mezclas. Tiene varios componentes, ¿no? Por ejemplo, el aire que respiramos tiene varios componentes, ¿no? El agua potable que bebemos tiene varios componentes, ¿no? Una bebida gaseosa que consumimos tiene varios componentes, ¿no? Esos vienen a ser mezclas, ¿no? Pero dentro de estas mezclas hay también variedades como las mezclas homogéneas, que es lo que vamos a tratar hoy, y las mezclas heterogéneas, ¿no? Que tienen varios componentes, pero estos componentes se pueden visualizar directamente. Vamos a ver que las mezclas homogéneas no van a ser así. Este tipo particular de mezcla es de importancia dentro de la química, por eso se dedica pues un capítulo específico, ¿no? Bien, vamos a empezar pues definiendo lo que vienen a ser las soluciones, mezclas homogéneas, y vamos a diferenciarlo de las mezclas que no lo son. Bien, soluciones o disoluciones, ¿no? El nombre común para este tipo de mezcla es solución, pero a veces pues esa palabrita tiende a confundirse con el verbo, ¿no? Que viene a ser pues resolver algo, ¿no? Entonces, por eso a menudo también se le puede llamar disolución, disolución. ¿Qué cosa vienen a hacer estos sistemas, no? Vamos a decir que las soluciones o disoluciones son sistemas físicos, son mezclas homogéneas conformados por dos o más sustancias, donde cada uno de los componentes conserva sus propiedades. Los componentes están reunidos entre sí, pero no reaccionan químicamente, ¿no? Se mantienen pues dispersos, uno en el interior de otro, pero no se transforman pues en otra sustancia, ¿no? Por eso hay una diferencia, jóvenes, dentro de la química, los procesos pues de mezclar y combinar no son la misma cosa, ¿no? Mezclar es simplemente reunir dos o más sustancias sin que estos pues se transformen en otros, ¿no? En cambio, combinar es reunir dos o más sustancias para provocar que se formen nuevas sustancias, ¿no? Esa combinación la hemos visto pues en el capítulo de reacciones químicas y también lo hemos visto en la parte de estequiometría. Pero aquí vamos a tratar las reuniones de sustancias donde los componentes no se transforman en otras, se mantienen intactas, solamente se van a dispersar uno en el otro y sus propiedades se van a conservar. Bien, la característica fundamental, jóvenes, de las soluciones o disoluciones es que los componentes que están reunidos forman una sola fase. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que una vez que se han reunido, se han disperso entre sí y solo se logra ver al final de ese proceso de mezclado a un solo componente o una sola cosa, ¿no? O bien un sólido o un líquido o un gas, pero solamente se logra ver uno de ellos. El resto de componentes, al estar dispersos, no se pueden distinguir. Eso es lo que se conoce pues como monofásico, una sola fase. Por ejemplo, si ustedes reúnen agua con azúcar, ustedes saben que el azúcar es soluble en el agua y cuando la agregan pues al agua se disuelve. Aparentemente desaparece, ¿no? Pero en realidad pues no ha desaparecido, simplemente está disperso. Ustedes pueden notar su presencia cuando consumen esa agua, ¿no? Ahí está el azúcar, ¿no? Solo que se ha dispersado y ha generado una mezcla homogénea, ¿no? Porque luego de la dispersión, ustedes ya no logran ver al azúcar, no solamente ven al agua, ¿no? Solamente ven pues a un líquido, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, jóvenes, cuando ustedes mezclan varias sustancias y al final del proceso de mezclado observan que solamente se puede distinguir a uno de los componentes, van a decir que esa mezcla es homogénea, ¿no? Homogénea, y a esa mezcla le vamos a llamar solución.
Y eso está indicado en esta parte, ¿no? Es decir, en el sistema formado a lo más se puede observar a uno de los componentes. En algunos casos ni siquiera pues a ninguno, ¿no? Como el aire. El aire, jóvenes, tiene varios gases y ninguno lo podemos ver porque es un sistema homogéneo, ¿no? Esto se explica, o sea, el hecho de por qué una solución es homogénea, porque los componentes se distribuyen de manera uniforme entre sí, donde cada porción, ¿no?, de esta mezcla presenta las mismas características y que el resto tiene la misma composición, la misma proporción de componentes, ¿no? Por ejemplo, nuevamente retornando al caso del agua con azúcar, una vez que está disperso el azúcar, el sistema es homogéneo. Significa que ustedes pueden tomar cualquier porción de esta mezcla agua azucarada y va a tener el mismo dulce, ¿no? No vayan a pensar pues que en el fondo, ¿no?, del agua azucarada hay más dulce pues que encima, ¿no? No es así. Tiene el mismo dulce, ¿no? Igualito pues si consume una gaseosa, ¿no? Es el mismo dulce, la misma cantidad pues o proporción de gas en cada porción, ¿no?, de la muestra. Eso se llama pues homogéneo, uniforme. En cambio, hay otras mezclas que se originan cuando reúnen dos o más componentes, pero estos componentes no logran dispersarse completamente y ahí se pueden observar a más de uno. Esos tipos de mezclas ya no son homogéneas, no son soluciones, lo llaman heterogéneas. Pasaría con el caso pues del agua y un metal cualesquiera, ¿no? Ustedes le agregan hierro al agua, un clavo de hierro y este clavo no se va a disolver, ¿no? Entonces ahí van a tener una mezcla heterogénea porque sí se puede distinguir a los dos componentes, en este caso, el agua y el hierro. O reúne pues agua con aceite, ¿no? Igualito el aceite no se va a lograr pues dispersar y va a quedar pues separado del agua, entonces pueden distinguirlo. Y si pueden distinguir a más de un componente, ese sistema ya no es homogéneo, sino va a ser heterogéneo. Y ese tipo de mezclas no lo vamos a estudiar, solamente vamos a estudiar en este caso aquellas que sean homogéneas. Pues hay que tener cuidado, ¿no? Preparar una solución es preparar una mezcla homogénea y no es sencillo. Yo debo pues de antemano, ¿no?, antes de mezclar, debo saber si la sustancia se va a disolver pues o se van a dispersar, sí o no, ¿no? Porque yo no puedo simplemente reunir pues los componentes y listo, ¿no? Para que sea homogéneo debe haber cierta afinidad pues entre las sustancias que voy a reunir para que se forme un sistema, como está indicado aquí, de una manera pues uniforme, ¿no? Monofásico. Bien, las soluciones que son mezclas homogéneas se pueden presentar, jóvenes, como sólidos, ¿no?, como líquidos o como gases. La única condición de que deben cumplir estas mezclas es que deben ser homogéneas. Quiere decir que así tengo un sólido y yo sé que este sólido tiene varios componentes, pero solamente puedo observar a uno de ellos o solamente observo una cosa, voy a decir que es homogéneo. Lo mismo si tengo un líquido, ¿no? ¿No? Y yo sé que tiene varios componentes, pero se logra observar solamente a uno de ellas, entonces es homogéneo. También se puede dar pues en el estado gaseoso, ¿no? Bien, por ejemplo, esta muestra de acá, miren, esto es un material llamado el bronce. El bronce no es un material puro, está formado por dos metales, en este caso el cobre y el estaño. El cobre es un material rojo, el estaño es de color blanco. Cuando se mezclan, forman el bronce, que tiene un color amarillento. Pueden notar ahí que yo no puedo distinguir ni al cobre ni al estaño. Veo solamente un sólido amarillento porque es homogéneo. Se han distribuido y sus colores pues han variado dependiendo la proporción, ¿no? Es un sistema homogéneo, por lo tanto, esta es una solución. Es una solución. Claro que el cobre y el estaño se reúnen en estado líquido, ¿no? O sea, primero se derriten a alta temperatura, luego se mezclan y se deja enfriar, ¿no? Porque de forma sólida, pues no se van a dispersar, ¿no? Pero ya forman un sistema homogéneo. Y todas, jóvenes, las aleaciones metálicas, como el caso pues del acero, ¿no?, del latón, ¿no?, que no son pues sustancias puras, ¿no? Si tienen varios componentes, son soluciones porque son homogéneos. Miren este caso, 3 variedades de vino también vienen a ser soluciones. El vino y las bebidas alcohólicas en general están formados básicamente por agua y alcohol, ¿no? Y forman sistemas homogéneos, ¿no? En estos 3 casos veo pues a un solo líquido. Yo no distingo o no diferencio ahí el agua del alcohol, ¿no? También pues tiene azúcar y tiene pues algunos pigmentos, ¿no? Aquí veo un líquido de color pues un poco amarillento, aquí rosado, un líquido rojo, pero no logro distinguir a los componentes, solamente veo pues a una fase líquida, ¿no?
homogéneo. O en el caso pues del aire, ¿no? Que se embotella pues en recipientes cerrados. Yo ni siquiera puedo ver pues al nitrógeno, al oxígeno y el argón que se encuentran pues en el aire, ¿no? Es un sistema homogéneo. Porque si se lograra ver a dos o más componentes, ya no sería homogéneo, sino sería heterogéneo, sería pues una mezcla ordinaria, ¿no? Y no una solución. Bien, componentes de las soluciones. Hemos mencionado, jóvenes, que como mínimo, ¿no? Toda solución es una mezcla, ¿no? Y entonces podemos concluir, pues, que como mínimo debe tener dos componentes, dos, debe haber dos por lo menos, ¿no? Y cuando eso pasa, se dice, pues, que tenemos una solución binaria, ¿no? Una solución de dos componentes. Esta solución es la más sencilla, pero la más difícil, pues, de preparar, porque teóricamente yo debo escoger a dos materiales puros y mezclarlos, ¿no? Y es muy difícil encontrar pues materiales puros para mezclar. Por ejemplo, si yo quiero reunir agua con sal para formar una solución binaria, el agua debe ser pura y no puedo pues tomar agua del caño, ¿no? Que viene de Ceapal porque ya es impura, ¿no? Ya tiene varios componentes, ¿no? No puedo utilizar pues agua mineral que venden en las botellas, también es impura, ¿no? Tendría que conseguir agua purita, ¿no? Y el agua pura es el agua destilada. Lo mismo, ¿no? Si empleo la sal tendría que ser pura, ¿no? Cloruro de sodio puro. Y no, pues la sal que nos llega a nuestras casas es una mezcla, también tiene varios tipos de sales, ¿no? Tiene cloruro de sodio, tiene cloruro de calcio, tiene yoduro de potasio, porque es sal yodada, ¿no? Y tiene muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo reúno el agua con sal, el agua de caño con la sal de cocina, también tendría una solución, pero ya no sería binaria, pues, porque habría muchos componentes, ¿no? Bien, los componentes de las soluciones reciben estos nombres. Algunos ya lo conocen. Uno de ellos se llama el solvente. Su notación va a ser ST. También se le puede conocer como disolvente, ¿no? Es el componente de las soluciones que está, en la mayoría de los casos, se encuentra en mayor cantidad. Es el componente en mayor proporción dentro de la solución. Y como está en mayor cantidad, sirve como medio de dispersión de los otros componentes. O sea, dentro de él se van a dispersar, distribuir los otros componentes. Su mayor proporción define el estado físico de la solución. Es decir, si el solvente es sólido, la solución también va a ser sólida, ¿no? Si el solvente es líquido, la solución va a ser líquida. Y si el solvente es gaseoso, la solución va a ser gaseoso, porque como él está en mayor cantidad, va a ser responsable de la apariencia de la solución. Por eso hemos dicho que las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas, y esa característica, ese estado particular va a depender del componente en mayor cantidad, o sea, del solvente. Toda solución, jóvenes, posee un solo solvente, un solo componente que está en mayor cantidad. Y en las soluciones líquidas que nosotros vamos a estudiar, porque hay soluciones sólidas, líquidas y gaseosas, pero nosotros vamos a ver dentro de la química solamente las soluciones líquidas, ¿no? Y aquellas soluciones donde normalmente el solvente va a ser el agua. A estas soluciones en particular se le llama soluciones acuosas, porque contienen agua, ¿no? Soluciones acuosas. Dentro del agua puedo disolver un sólido, como la sal, y la solución va a salir líquida, ¿no? Dentro del agua puedo disolver otro líquido, como el alcohol, y la solución va a seguir siendo líquida, ¿no? Dentro del agua puedo disolver un gas, como el oxígeno, para que respiren los pececitos, ¿no? Y la solución va a seguir siendo líquida, ¿no? ¿Por qué? Porque el estado físico de la solución depende del solvente, del componente en mayor cantidad. El otro componente de la solución viene a ser el soluto. STO va a ser su notación. Puede ser más de uno, ¿no? Mínimo pues uno, ¿no? La solución binaria va a tener un soluto y un solvente, pero normalmente las soluciones tienen varios componentes. Hay un solo solvente y los solutos pueden ser varios, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4, 5, 50, ¿no? Hay soluciones bastante complejas, jóvenes, como el agua de mar, por ejemplo. El agua de mar libre de arena es una solución, es homogénea. Y el agua de mar tiene pues muchos componentes, ¿no? Sales, metales. Se ha logrado detectar más de 50 componentes pues en el agua de mar, ¿no? Es una solución bastante compleja. Claro que el solvente en el agua de mar es el agua, pues, ¿no? Porque está en mayor cantidad. Los demás son los solutos que están dispersos.
Bien, y los solutos representan entonces las sustancias que están disueltas en el solvente. Se encuentran en cantidades pequeñas respecto al solvente, sin embargo, son las responsables de las propiedades químicas de la solución. Y a menudo, dependiendo del tipo de soluto que esté disuelto, la solución va a tener un nombre particular, dependiendo pues el tipo de soluto, ¿no? El soluto puede estar en pequeñita cantidad, jóvenes, pero es responsable de las propiedades de la solución, como la lejía, por ejemplo, ¿no? La lejía tiene una propiedad blanqueadora, ¿no? Y que no depende pues del agua, porque la lejía también tiene agua, ¿no? Sino depende pues de la sustancia que está disuelta ahí, que es el soluto, es un blanqueador, es una sal, como vamos a ver en algunos ejemplos. Lo mismo pues si hablamos de las bebidas alcohólicas, ¿no? El solvente es el agua, porque el agua está en mayor cantidad, y el alcohol es el soluto que está disuelto. Pero las propiedades de esta bebida, ¿no? No dependen pues del agua, ¿no? Dependen del soluto, o sea, del alcohol, ¿no? Este alcohol pues es lo que hace embriagar a las personas, no el agua, ¿no? Por eso los solutos pueden estar en pequeñas cantidades, pero son responsables de las propiedades químicas de la solución. Y a menudo pues las soluciones tienen nombre en función pues a los solutos, ¿no? Por ejemplo, las soluciones que contienen sal, ¿no? Disueltos en agua, se llaman salmueras por el hecho de tener pues sal, ¿no? Las soluciones pues que contienen azúcar dentro del agua se llaman pues jarabes, ¿no? Así se conocen porque el soluto lo define así, ¿no? Soluciones ácidas porque el soluto pues es ácido, ¿no? Soluciones pues alcohólicas porque el soluto es alcohólico, ¿no? Es un alcohol y así. Es importante, jóvenes, conocer eso porque vamos a analizar aquí las soluciones considerando pues principalmente al soluto, ¿no? Que es el componente más importante de la solución. Podría decirse que el solvente simplemente es el relleno, ¿no? O sea, el espacio donde se van a dispersar los demás. Para los ejercicios jóvenes, entonces, hay que saber identificar y diferenciar pues al soluto y el solvente, ¿no? Para hacer los análisis cuantitativos de cantidades. Identificación de los componentes de una solución. Cuando a mí me den una muestra de una solución, jóvenes, lo que yo debo analizar directamente es el aspecto de la solución. Si la solución es sólida, líquida o gaseosa, entonces ya puedo establecer quién va a ser el solvente, ¿no? Y en las etiquetas van a indicar las características de esta solución y yo voy a saber quién es el soluto o los solutos de importancia. Por ejemplo, tomaremos como referencia una solución típica que es como es la lejía, ¿no? Bien, la lejía, miren, aquí tenemos un recipiente grande, ¿no? Que contiene esta lejía. Eh, bueno, el nombre que utilizamos para designar a esta solución acá en el Perú le llamamos pues lejía, ¿no? El nombre varía, jóvenes, dependiendo pues la localidad, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en Chile lo llaman cloro, ¿no? A la lejía le llaman cloro líquido. En México le llaman pues la lavantina, le dicen, ¿no? Lavantina. Nosotros le llamamos pues lejía. Pero independientemente de cómo se llame, los componentes son los mismos, ¿no? Entonces yo veo pues acá una sustancia líquida, entonces si es líquida quiere decir que el solvente es líquido, ¿no? El solvente es líquido. Y normalmente pues va a ser pues el agua, ¿no? Entonces ya teniendo eso yo identifico, ¿no? El agua es el componente en mayor proporción dentro de esta lejía, por lo que es el solvente y define el estado físico pues de la solución, ¿no? Esta solución lejía es líquida por el agua, ¿no? Por el agua, porque vamos a ver que el soluto es sólido, el soluto es una sal, pero nada tiene que ver pues el soluto respecto al aspecto de la solución. El aspecto, el estado de agregación de la solución depende del solvente. La solución es líquida porque el solvente pues es líquido, en este caso el agua. Ahora, ¿quién es el soluto? En las etiquetas jóvenes se indican, ¿no? Por ejemplo, acá, no sé si lo pueden leer, debajo de la palabra cloro líquido, abajito dice hipoclorito de sodio al 5%, ¿no? Ese es el soluto principal. Debe haber también otros componentes porque ahora la lejía que se usa pues en casa inclusive tiene pues aromatizantes, ¿no? Porque la lejía tiene un olor cáustico, feo, ¿no? Eh, pero le agregan aromatizantes para que huela pues un poquito menos feo, ¿no? O también pues le agregan colorantes, ¿no? Para que tenga un aspecto también pues llamativo, ¿no? Pero el componente principal de todos los solutos es el hipoclorito de sodio. Y normalmente la etiqueta lo pueden pues visualizar.
Las sustancias disueltas son muchas, ¿no? Pero el principal es la sal de nombre hipoclorito de sodio. Este soluto es el responsable de las propiedades químicas, ¿no? Como son la propiedad, pues, blanqueadora, ¿no? La lejía es un blanqueador de ropa, cuando se utiliza, pues, en la ropa. Y también tiene poder desinfectante, ¿no? Porque el cloro que está dentro de esta sal es un oxidante, ¿no? Por eso la lejía también se utiliza para desinfectar. Y en muchos lugares lo utilizan pues para desinfectar el agua de las piscinas. Por eso te lo llaman cloro líquido para piscinas, ¿no? Para las piscinas. O las estanques o las albercas, ¿no? Como le llaman. Entonces, es fundamental, jóvenes, identificar. Una vez que sabemos quién es solvente, quién es soluto, vamos a hacer pues las operaciones en cuanto pues a cantidad. Como hemos mencionado, las soluciones pueden presentarse, jóvenes, en cualquiera de los tres estados de agregación, pero nosotros vamos a ver las soluciones líquidas principalmente y aquellas soluciones donde el solvente pues líquido sea el agua, ¿no? Soluciones acuosas. Pero en teoría se puede preparar soluciones con cualquier material siempre y cuando el resultado de mezclar a los componentes nos dé un sistema homogéneo, ¿no? Homogéneo. Aquí hay algunos ejemplos, miren, ¿ah? Mezclas, que es materia impura, ¿no? Vamos a ver dos tipos, la mezcla homogénea y la heterogénea. La homogénea es la solución y la heterogénea pues son mezclas ordinarias, mezclas groseras le llaman, ¿no? Porque dejan ver todo su contenido. En cambio, las homogéneas son las que nos interesan a nosotros. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? El acero, que está formado por hierro y carbono. Ustedes si alguna vez han visto un clavo de acero, no distingue pues ni al carbono ni al hierro, es un sólido pues homogéneo, ¿no? El bronce, que es el cobre y el estaño que hemos mencionado, ¿no? También es una aleación. El agua potable, que aparte de agua contiene pues muchos minerales que provienen pues de los ríos. Eh, la gasolina, que es una sustancia líquida, está formado por muchos hidrocarburos líquidos como son los alcanos, ¿no? El aire, que contiene tres gases principales, nitrógeno, oxígeno, argón, aunque pues el aire que respiramos hoy en día pues tiene más, ¿no? Porque está contaminado, tiene vapor de agua, tiene pues dióxido de carbono, tiene pues una serie de sustancias que hacen que también sea pues una mezcla, ¿no? Una mezcla, pero de todas maneras, si se ha contaminado, es homogénea, ¿no? Porque no se puede distinguir. En cambio, las mezclas heterogéneas son fáciles, jóvenes, de distinguir, porque por lo menos hay un componente que no se logra disolver en el solvente, porque no tiene la misma naturaleza, ¿no? Por ejemplo, los minerales. Las rocas minerales, jóvenes, ustedes cuando han fragmentado, han roto una roca, ven en el interior eh, diferentes tonalidades de colores, ¿no? Porque hay diferentes, pues, materiales. Esto es una mezcla heterogénea. La madera, también pueden ver, pues, cuando cortan un trozo de madera, diferentes colores, ¿no? ¿No? Que tiene que ver ya con la composición, pues, de sales, minerales dentro de la madera, ¿no? La leche, jóvenes, aparte de agua, azúcar, tiene lactosa, tiene grasas, y ustedes saben que las grasas y los aceites no son solubles en agua, por lo tanto, no es homogénea, es heterogénea. Parece homogénea la leche, pero no lo es. La mayonesa, igualito. Ustedes saben que la mayonesa se prepara pues agregando agua, ¿no? Aceite, ¿no? Ahí ya, pues, de ahí ya saben ya que no va a ser homogéneo, ¿no? Jugo de limón, sal y todo lo demás, ¿no? O el humo. El humo, jóvenes, es aire con partículas de cenizas en suspensión, ¿no? Y los sólidos, pues, no se disuelven en los gases, ¿no? El humo es una mezcla heterogénea. Bien, y así lo pueden pensar, ¿no? En las mezclas homogéneas se pueden observar, como hemos mencionado, a lo más uno de los componentes, ¿no? Mientras que en las heterogéneas se pueden observar dos o más componentes. Normalmente estos se distinguen por la coloración que presentan, ¿no? Nuevamente, miren, aquí voy a colocarle el bronce, ¿no? Un solo color homogéneo, ¿no? El aire también pues no se puede distinguir ni siquiera aquí pues a los gases. Yo no puedo decir, miren, acá arribita está el oxígeno, ¿no? Y acá abajo está el nitrógeno. No, es un sistema homogéneo. En cambio, los heterogéneos, miren, por ejemplo, la madera, ¿no? Esos distintos tonalidades son diferentes componentes, ¿no? De este material sólido, ¿no? O un mineral, miren, ¿no? Esta es una roca mineral, diferentes colores,
porque hay diferentes pues, componentes que no están dispersos de manera homogénea. Siempre lo heterogéneo lo van a distinguir por las tonalidades distintas, ¿no? En cambio, el homogéneo no, o sea, es uniforme, ¿no? Un solo color, pues en todo, o invisible en el caso pues, de la mezcla de gases. Para los ejercicios, cuando ustedes le den una lista, jóvenes, de mezclas y le pidan indicar cuál de ellos no es solución, ustedes van a buscar al que sea heterogéneo. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Por ahí tantean los componentes, ¿no? Y bastan pues que se den cuenta que hay uno que no se dispersa en el otro, ya de frente, este es heterogéneo, pues, ¿no? Es heterogéneo, ¿no? Así lo van a distinguir, ¿no? Bien, conociendo esto, jóvenes, vamos a pasar a la parte cuantitativa de esta clase, que ya conociendo pues quién es el soluto, quién es el solvente, vamos a medir las cantidades que se van a emplear en su preparación. Cuando hacemos eso, estamos hablando de la concentración de una solución. La concentración de una solución es aquella propiedad de las soluciones que nos indican la cantidad de soluto disuelto respecto al solvente o respecto a la solución. Ya hemos mencionado que el soluto es el componente más importante de la solución porque es responsable de las propiedades, ¿no? Puede estar en pequeñitas cantidades, pero es el más importante. Mientras que el solvente es simplemente relleno, ¿no? Para completar pues todo el sistema. Bien, hay dos formas, jóvenes, de expresar la concentración o las cantidades de soluto dentro de la solución. Las formas físicas de concentración y las formas químicas. Aquí vamos a ver los dos de forma conjunta. Primero, las formas físicas de concentración. Estas formas físicas relacionan propiedades físicas del soluto, del solvente y la solución. Normalmente su masa y su volumen. Quiere decir que aquí yo voy a expresar la concentración indicando cuántos gramos de soluto hay disuelto en tal cantidad de solución, cuántos mililitros en volumen hay de soluto en tal cantidad de solución. Y para conocer la masa y el volumen, solo basta, jóvenes, utilizar pues, los instrumentos adecuados, ¿no? La masa se mide con la balanza y el volumen pues se mide con los recipientes, ¿no? Con los recipientes graduados. Quiere decir que en esta parte, las medidas que voy a obtener de las masas y los volúmenes no son afectados por la naturaleza química del soluto. Es decir, aquí no va a interesar quién sea el soluto, solamente interesa conocer su masa y su volumen para expresar su concentración. En cambio, vamos a ver que en las formas químicas de concentración, ahí sí interesa conocer quién es el soluto, porque ahí vamos a evaluar las propiedades químicas de la solución. Ahí me va a interesar pues, si el soluto es un alcohol, si el soluto es un ácido, si el soluto es un hidróxido o si el soluto es una sal. En esta parte no, como voy a operar con masas y volúmenes, es independiente, ¿no? O sea, si yo quiero medir pues la masa de un ácido, no va a depender pues de qué ácido sea, ¿no? Simplemente lo pongo en la balanza y mido pues su masa, ¿no? En cambio, si quiero medir pues propiedades químicas de la solución, ahí sí me va a interesar pues si es el ácido sulfúrico, si es el ácido nítrico, si es el ácido clorhídrico, porque cada ácido tiene pues ciertas propiedades particulares. Bien, hay tres formas de expresar la concentración física de una solución y está indicado aquí en forma resumida, ¿no? Porcentaje en masa de soluto, ¿no? Porcentaje en volumen de soluto y porcentaje en masa-volumen de soluto. Fíjense que aquí todo es para el soluto porque el soluto es el componente más importante. Para expresar el porcentaje en masa de soluto, yo debo hacer esto, ¿no? Como todo porcentaje, debo dividir la masa del soluto, que es el componente que quiero porcentuar, sobre la masa total, que es la masa de la solución, multiplicado por 100. Así calculo el porcentaje. Por ejemplo, si yo preparo una solución utilizando 10 gramos, ¿no? de soluto y obtengo pues 100 gramos de solución, para saber ese 10 gramos qué porcentaje representa, simplemente lo reemplazo acá. 10 gramos entre 100 multiplicado por 100, 10%, ¿no? Sería así. Entonces, siempre porcentaje, muchachos, es parte de todo. En este caso, el soluto y el todo es la solución. Porcentaje en volumen es similar, solo que vamos a utilizar volúmenes, ¿no? Las masas se emplean, pues, normalmente en gramos, en química, ¿no? Aunque también podríamos utilizar miligramos, kilogramos, pero lo usual es emplear unidades de gramos. En cambio, volumen es otra unidad, ¿no? Si quiero expresar el porcentaje en volumen de un soluto en una solución, yo debo conocer el volumen de soluto respecto al volumen total, que es el volumen de la solución multiplicado por 100.
Por decir, si yo preparo pues una solución utilizando 25 mililitros de alcohol, ¿no? En agua y me sale pues que el volumen total de la solución es 500 mililitros. Yo quiero saber el porcentaje que representa esos 25 en los 500. Pongo acá pues 25 mililitros, 500 mililitros, multiplico por 100 y me saldría pues el porcentaje en volumen, ¿no? En volumen. Eso va a depender de las unidades. Normalmente, jóvenes, el porcentaje de masa se calcula para soluciones donde los solutos son sólidos. Porcentaje en volumen es para soluciones donde el soluto es líquido. Y el tercero es porcentaje masa-volumen de soluto, que se calcula así, ¿no? Arriba voy a colocar la masa del soluto en gramos, debajo voy a colocar el volumen de la solución en mililitros y lo voy a multiplicar por 100. Estas operaciones, jóvenes, simplemente son referenciales, ¿no? Porque porcentaje, ustedes ya saben pues que se opera de esta forma, ¿no? Parte, todo, multiplicado pues por 100. Bien, donde la masa de la solución que empleamos en esta parte de acá es la suma de la masa del soluto más el solvente. Es obvio porque la solución es total y es lo compuesto. Lo mismo, el volumen de la solución, que está indicado en estas dos relaciones, es igual al volumen, a la suma de volumen de soluto más el volumen de solvente. Recuerden que en estas expresiones está la parte que corresponde al soluto y el total que es la solución. No está incluido el solvente, como pueden ver, el solvente está dentro de esta parte. Volumen de solución es volumen de soluto más el volumen solvente. Masa de la solución es masa del soluto más la masa del solvente. Por eso dijimos que el solvente es una especie de relleno. Yo debo tener la masa total. Para eso, cuando solvente y para sumar y obtener las masas se indican, jóvenes, en gramos normalmente, ¿no? Y los volúmenes que se reemplazan en estas ecuaciones se reemplazan en mililitros o en centímetros cúbicos. No es como en física tienen sus unidades ya definidas, la masa siempre en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, ¿no? Aquí no, aquí utilizamos pues en química para las masas gramos y para los volúmenes normalmente mililitros, salvo que en la fórmula le indiquen otra cosa, ¿no? Como vamos a ver. Bien, los cálculos, jóvenes, de esta primera parte de concentraciones físicas son pues directos, es simplemente sacar porcentaje, como ustedes ya saben, ¿no? Los problemas ya le van a dar la solución preparada y ustedes van a hacer operaciones con porcentajes o van a preparar la solución y van a pedir pues expresar estas concentraciones en porcentaje. Esto aparece muchas veces, muchachos, en la etiqueta de los productos comerciales que son soluciones, ¿no? En la lejía, por ejemplo, en la etiqueta dice, ¿no? ¿Qué porcentaje en masa tiene pues el soluto, ¿no? En las bebidas gaseosas, en la etiqueta dice cuánto de azúcar, cuánto de sal, inclusive las calorías se indican, ¿no? De así. Normalmente se va a dar en porcentaje. Un problema sería pues de esta forma, fíjense, a ver, ejemplo 1. Dice, se prepara una solución disolviendo 30 gramos de cierto alcohol cuya densidad es 0,6 gramos por mil en 30 gramos de alcohol con 270 gramos de agua. Considerando que el agua tiene densidad 1 gramo por mililitro, determine, dice, para el soluto el porcentaje en masa, el porcentaje en volumen y el porcentaje en masa-volumen. Vamos a hallar las tres expresiones, las medidas de las tres expresiones que hemos dado. Para la se puede hacer directamente en masa del soluto. Tengo la masa del solvente que puedo hallar la masa de la solución. Y ya podría hallar porcentaje en masa porque tengo más masa. Para porcentaje en volumen, estos valores que están acá debo convertirlo a volúmenes porque son masa. Y tengo sus densidades para convertirlo. Y para porcentaje masa-volumen debo tener la masa del soluto, que es 30 gramos, y el volumen pues de la solución. Entonces debo hacer algunos cálculos previos, ¿no? Bien. Como la densidad del agua, jóvenes, es 1 gramo por mililitro, significa que 270 gramos es equivalente a 270 mililitros de agua. El agua tiene esa particularidad, ¿no? Como su densidad es 1, su masa y su volumen son numéricamente iguales. Por eso, para los cálculos, cuando ustedes le den la masa del agua, también le están dando el volumen.
O cuando le den el volumen, le están dando la masa. En cambio, para el alcohol no. El alcohol tenemos su masa y tenemos su densidad. No tenemos pues su volumen. Hay que calcularlo porque si me piden porcentaje en volumen, que es uno de las cosas que me están pidiendo, debo hallar también su volumen, ¿no? Entonces decimos acá. Para el alcohol, que es el soluto, se debe determinar su volumen, pues ya se tiene como dato su masa es 30 gramos. Y también tengo su densidad, acá está, ¿no? De la ecuación de densidad, ya la hemos visto, ¿no? La densidad es masa sobre volumen, ¿verdad? Entonces, despejando queda así, volumen es masa sobre densidad. Para el soluto, ¿eh? El alcohol es el soluto. ¿Cómo me doy cuenta que el alcohol es soluto? Porque está en menor cantidad, ¿no? El agua, pues 270 gramos está en mayor cantidad. Reemplazo, miren acá, la masa es 30 gramos y su densidad es 0,6 gramos por mililitro. Se cancela la unidad y la respuesta sale en mililitros. Significa, jóvenes, que con esto ya tendría toda la información que me falta para hallar estos porcentajes, ¿no? La masa de la solución sería masa del soluto más la masa del solvente, ¿no? ¿Cuánto es la masa del soluto? 30 gramos. ¿Cuánto es la masa del solvente? 270 gramos, ¿no? Entonces sería 300 gramos la masa de la solución. Con esto estoy calculando pues la masa y el volumen de la solución. Ahora me falta el volumen de la solución. El volumen de la solución es el volumen del soluto más el volumen del solvente. El volumen del soluto lo he calculado, jóvenes, está acá. Sale 50. Y el volumen del solvente, que es el agua, es lo mismo que 270. Solamente lo cambio de gramos a mililitros porque su densidad es 1. Entonces sería aquí 50 más 270, 320 mililitros. Y ya con eso pues hallo las tres respuestas, ¿no? Porque primero me piden porcentaje en masa de soluto. Entonces aquí voy a reemplazar la masa de soluto 30 gramos entre la masa de la solución 300 gramos, ¿no? 30 entre 300 multiplicado por 100, 30, 10%, ¿no? Aquí pues 30, 10%. Aquí hay que corregir. A ver, ¿por qué reemplazo aquí 30 y aquí 300? Porque esto está en el dato, ¿ah? 30 gramos de alcohol y como era 270 gramos de agua, 30 más 270 sale pues 300, ¿no? Al hacer las operaciones, esto me sale pues 10%. Porcentaje en volumen de soluto sería volumen del soluto, que es 50, acá está, 50, entre el volumen de la solución, que es 320 multiplicado por 100. Y esto sale 15,625. Porcentaje masa-volumen, que es lo último que vamos a calcular. Hay que colocar aquí la masa del soluto, que es 30 gramos, sobre el volumen de la solución, que es 320 mililitros, ¿no? Multiplicado por 100, y esto sale 9,375. Tres operaciones en uno solo. Claro que en los exámenes le va a venir una sola operación, calcular una sola cosa, ¿no? Es así. Bien. Eso en cuanto, jóvenes, a la física. La parte física es sencilla porque eso porcentaje pues aritmética, ¿no? Y como les digo acá, independientemente si fuera un alcohol o no fuera un alcohol, aquí no interesa, solamente interesa conocer su masa y su volumen porque las fórmulas se reemplazan esas cantidades. En cambio, vamos a ver a continuación que las formas químicas de concentración, ahí sí es necesario conocer, identificar pues a el soluto en cuanto a su fórmula química y su naturaleza, ¿no? Formas químicas de concentración. Las unidades químicas de concentración nos indican las cantidades de soluto disueltas en solución empleando cantidades químicas, ya no solamente masa y volumen, ¿no? Cantidades químicas como son las moles y los equivalentes químicos, normalmente. Esto quiere decir que para determinar esta forma química de concentración es necesario conocer al soluto, conocer su fórmula química y su naturaleza, es decir, me deben dar la fórmula del soluto y indicarme qué es, pues si es un ácido, si es una sal, si es lo que hemos anterior, hablaban de un alcohol y no me decían qué alcohol era, ¿no? No me decían pues si era alcohol etílico, si era alcohol metílico o alcohol isopropílico, ¿no? Simplemente un alcohol. No me dijeron pues fórmula, nada, ¿no? Aquí, como vamos a operar con moles y equivalentes, necesita la masa molecular de esta sustancia. Por lo tanto, se requiere la fórmula, se requiere la fórmula química, ¿no? Bien, en este cuadrito también vamos a resumir las tres unidades químicas que se van a ver en esta parte.
concentración, molaridad, es una de ellos, otro es la molalidad y la normalidad. Denotado pues con la letra mayúscula X, molalidad M minúscula aquí y la normalidad N. Se define de esta manera. Molaridad de una solución me indica las moles de soluto disuelto por litro de soluto. La molalidad me indica las moles de soluto disuelto por kilogramo de solvente. Y la normalidad me indica el equivalente de soluto por lo de solución. Sus unidades, para la molaridad es mol sobre litro, ¿no? Porque es moles de soluto por litro de solución. Eso se llama unidad molar. Por eso en los problemas vamos a decir, tenemos una solución 2 molar, 3 molar, 5 molar, y esta es la unidad base. La molalidad, la unidad va a ser mol por kilogramo, que es moles de soluto por kilogramo de solvente, y se llama unidad molal. Molal. Van a decir 2 molar, 3 molar, 4 molar y así, ¿no? O molalidad igual a 2, molalidad igual a 3. Estas son sus unidades básicas. Las fórmulas químicas que se van a utilizar para los cálculos están acá. Esto se deduce, jóvenes, de la definición. A la molaridad se calcula así. Moles de soluto, número de moles N de soluto, sobre el volumen de la solución expresado en litros. Aquí. La molaridad sería moles de soluto, sobre la masa del solvente expresado en kilogramos, porque es mole de soluto por kilogramo. Y para la normalidad, son los equivalentes de soluto sobre el volumen de solución expresado en litros, ¿no? Porque es equivalente de solución por litros de solución. Esto en cuanto pues a las definiciones. Pero estas ecuaciones de aquí, que son las ecuaciones base, casi no se utilizan, jóvenes, en los cálculos, sino pues se derivan, ¿no?, de ellas a otras ecuaciones por descomposición de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, en vez de colocar el número de mol, podemos colocar masa entre masa molecular, como sabemos en la parte de unidad de química de masa, en la parte de gases también hemos visto esto, ¿no? Número de mol es masa entre masa molecular, y esto lo mantengo, ¿no? Cosa que esta ecuación resulta más práctico para hacer los cálculos, ¿no? Esto por definición. Mole soluto, volumen de solución en litros, ¿no? Pero en vez de las moles puedo colocar la masa entre la masa molecular, porque así se calcula N, número de mol, masa entre masa molecular, cosa que de frente reemplazo los datos, me dan la masa molecular, y reemplazo pues el volumen y hallo la molaridad si es que me están pidiendo. Igualito en la molaridad. Esto es por definición, pero en vez de N mole soluto puedo reemplazar también masa entre masa molecular y dejar esto acá intacto. Entonces, estas son ecuaciones alternativas que se derivan de la primera, no son ecuaciones diferentes, ¿ah? Se obtienen de la primera, descomponiendo las moles masa entre masa molecular. En cambio, para la molaridad hay una ecuación adicional, sí, esto ya se demuestra matemáticamente. Una forma alternativa de calcular la molaridad es multiplicando este número 10 por la densidad de la solución por el porcentaje masa de soluto dividido sobre la masa molecular del soluto. Masa molecular del soluto. Esto es como un complemento ya, porque hay algunos problemas que se utiliza esta ecuación para hacer los cálculos pues directos. Si pueden recordar esta ecuación les va a ayudar de mucho, ¿no?, en algunos ejercicios. 10 veces la densidad de la solución, porcentaje en masa de soluto. Ya, está preguntando por qué el valor 10, ¿no? Eso tiene que ver por factor de conversión, jóvenes, ¿sabes? Porque vamos a ver que para la molaridad, normalmente el volumen va a estar en litros, pero cuando se aplica esta fórmula de acá, ¿no?, como la densidad va a estar en gramos por mililitros, se va a tener que hacer una conversión, por eso el valor 10 acá, y el porcentaje acá, ¿no? Porque el porcentaje ya lleva 100 con este 10 para que la respuesta salga mol por litros, ¿no? Como debe salir. Entonces la fórmula está ya definida y esto, como digo, se puede demostrar, ¿no? Se puede demostrar sobre la base de esto de acá, ¿no? Porque miren que en esta fórmula aparece masa entre masa molecular, no aparece el volumen acá, el volumen está incluido en la densidad, ¿no? Está incluido en la densidad. Es una fórmula ya establecida que tiene demostración, ¿no?
Bien, para la molalidad no hay una tercera relación y para la normalidad, jóvenes, en los cálculos vamos a utilizar más bien, en vez de calcularlo así, una expresión de este tipo. Normalidad es igual a la molaridad por una constante llamada teta, que se conoce como parámetro de combinación. De estas tres unidades, la más difícil, jóvenes, de determinar es la normalidad. Porque para aquí le van a ir todos los datos, ¿ah? La masa molecular y el volumen. Pueden hallar la molalidad y la molaridad. Pero la normalidad, necesito conocer los equivalentes de soluto, y eso requiere pues una serie de pasos, ¿no? Y para evitar todos esos pasos, mejor pues calculo la molaridad, que sale más rápido con estas formulitas, y lo multiplico por este parámetro teta, pero previamente debo saber por cuánto es el valor, ¿no? Y ese valor depende de la naturaleza química de la sustancia, ¿no? Como vamos a ver. Bien, estas unidades de concentración, pueden ver, incluyen masa molecular, aquí también masa molecular, y se supone que si aquí hay molaridad, también incluye masa molecular, significa que yo debo conocer la fórmula del soluto, o sea, debo saber qué soluto es, ¿no? Y me van a dar necesariamente, ¿ah? El solvente no interesa tanto aquí en el sentido de que no voy a utilizar su fórmula, pero sí el soluto. Es por eso, jóvenes, que cuando se calcula estas concentraciones y se etiqueta, ¿no?, en los recipientes de las soluciones, su uso no es común, pues, ¿no? Como vamos a indicar en esta parte. Hay que recordar entonces estas formulitas, lo vamos a ver en las aplicaciones. Las unidades químicas de concentración, molaridad, molalidad y normalidad se indican en las etiquetas de los productos químicos, ¿no? Y son de uso exclusivo en laboratorios e industrias, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran fabricar ese líquido de las baterías de auto, tienen que comprar un insumo que es el ácido sulfúrico, porque a partir de eso se hace. Y van pues a un centro donde venden, ¿no?, estos productos químicos, y compran ácido sulfúrico en galones, y en la etiqueta va a decir ácido sulfúrico 10 molar, ¿no? 5 molar o 4 normal, le va a venir así. Y los únicos pues que entienden, ¿no?, esa concentración son pues los que manejan las concentraciones químicas, ¿no? Ustedes por teoría, y los ingenieros, ¿no?, los técnicos, ¿no? Porque para una persona pues ordinaria, ¿no?, ¿qué cosa es molaridad? ¿Qué cosa es normalidad, no? Cambio los porcentajes, forma física, eso sí viene en todas las etiquetas de los productos pues domésticos y comerciales, ¿no? Pero ya para productos químicos, ahí es donde se utiliza esto, ¿no?, que estamos mencionando: molaridad, normalidad, molalidad. Bien, en las presiones anteriores, como hemos mencionado, jóvenes, las masas de soluto se van a indicar en gramos. La masa molar va a estar en gramos por mol, masa molecular, y la densidad pues va a estar en gramos por mililitro, ¿no? Por si acaso, para los ejercicios. El volumen sí está especificado ahí, ¿ah? El volumen de solución debe estar en litros, y la masa del solvente en la molaridad está especificado en kilogramos, pero para el soluto siempre la masa se va a reemplazar en gramos. Bien, para calcular la normalidad, jóvenes, necesitamos conocer este concepto que es el equivalente químico. En esta fórmula de acá que hemos en el cuadro, la normalidad se calcula así como un número de equivalente bruto sobre el volumen de la solución del litro. Esto me pueden dar, ¿no?, por una serie de pasos. Hemos dicho que medir la normalidad pues es la parte más complicada, porque requiere pues muchos pasos. De todos modos lo vamos a mencionar aquí porque podrían preguntar esto en el examen, ¿no? El equivalente químico EQ, ¿no? ¿Qué cosa es el equivalente químico? El equivalente químico, jóvenes, denominado anteriormente masa equivalente, le llamaban, o peso equivalente, ahora se llama simplemente equivalente, químicamente equivalente. Un variable, ¿no?, es un número, ¿no?, que nos indica la proporción en masa con la cual participa una sustancia en una reacción química. Se utiliza para estequiometría, o sea, para hacer reacciones químicas, ¿no? Por eso la normalidad es una unidad de concentración para cálculos estequiométricos con soluciones, no es de uso común. Entonces, para yo calcular la normalidad, debo saber, pues, el equivalente de la sustancia que va a participar en una reacción química. Y esto se calcula así. El equivalente se mide así, ¿eh? Si es un elemento químico como el hierro, calcio, oxígeno, nitrógeno, masa entre teta, ¿no? Aquí voy a colocar la masa atómica de ese elemento que me va a venir de datos sobre teta. Y si es un compuesto como el cloruro de sodio, ¿no?, el ácido sulfúrico o la glucosa, ¿no?,
va a ir aquí masa molecular, que es la suma de masas atómicas sobre teta. En ambos casos depende de este factor teta. Ahora, ¿qué cosa es este término teta? Se denomina parámetro de combinación. Su valor, jóvenes, depende de la naturaleza y el proceso donde participe, pues la sustancia que yo voy a medir el equivalente. Para algunas sustancias, ese teta ya está definido de acuerdo con la fórmula puesto y lo podemos reconocer así, muchachos. Valores comunes de parámetro teta. Si son elementos químicos, teta es igual a la valencia del elemento. O sea, le van a dar como dato la valencia del elemento. Si el compuesto es un hidróxido, los hidróxidos tienen esta fórmula. Metal unido a cierto número de OHs, el parámetro teta va a ser igual al número de OHs. Si aquí tiene X OHs, teta es igual a X. Por eso me deben dar la fórmula, ¿no? Si del hidróxido, el parámetro teta, yo lo voy a pues calcular en función al número de OHs. Si es un ácido, los ácidos siempre se escriben de esta forma. Va a tener cierto número de hidrógenos unidos pues a un grupo de átomos no metálicos. Y el parámetro teta va a ser igual al número de átomos de hidrógeno que hay en la fórmula, ¿no? Así. Si, por ejemplo, esto fuese el ácido sulfúrico, su fórmula es H2SO4, 2 hidrógenos, teta valdría 2. Si fuese el ácido clorhídrico, solamente H-cloro, un solo hidrógeno, teta vale 1. Si fuera el ácido fosfórico, H3PO4, teta valdría 3, número de hidrógenos. Pero en el problema le van a dar la fórmula, por si acaso. O sea, ustedes no van a tener que adivinar esto, ¿no? Le van a dar la información. Solo es una sal u óxido metálico. Teta es igual a la carga total de los cationes, ¿no? Porque las sales y óxidos metálicos son compuestos iónicos, están formados por cationes y aniones. El catión normalmente es metal. Yo debo conocer su carga. Y si la sustancia que va a formar la solución al soluto va a participar en una reacción redox, teta va a ser igual al número de electrones ganados o perdidos por esa sustancia. Noten pues que requiero aquí mucha información para poder calcular el parámetro teta y con teta recién puedo calcular el equivalente. Ojo que al hallar el valor de teta, recién puedo calcular estos equivalentes, ¿sabes? Porque esto acá va a venir de dato, pues, ¿no? Esto lo puedo calcular. Reemplazo acá y ya tendría el equivalente de la sustancia. Pero en la fórmula de la normalidad no está el equivalente, está el número de equivalente, ¿no? Entonces hay que calcular, aparte del equivalente, el número de equivalentes. Cuando una muestra contiene más de un equivalente de sustancia, se puede determinar el número de equivalentes y esto se calcula así. Masa entre el equivalente, que previamente yo lo calculé ya en función a teta, ¿no? Masa entre el número equivalente. O sea, esto funciona, jóvenes, como la mol y el número de mol, ¿no? La mol es un valor fijo y el número de mol está, ¿no? Entre el ¿no? Aquí también, una cosa es calcular el equivalente con estas formulitas de acá, con esto de acá, y otra cosa pues es hallar el número de equivalente. El número de equivalente sería pues, me van a dar la masa del soluto y yo voy a dividirlo entre el equivalente, que previamente lo calculé en función a teta, y ya tendría pues este número de equivalentes, y lo reemplazaría en esta fórmula de acá. Lo reemplazaría acá, jóvenes, ¿no? Ya tendría el número de equivalentes calculado, me van a dar el volumen de la solución y voy a poder hallar la normalidad. Voy a poder hallar la normalidad recién, ¿no? Por una serie de pasos. Por eso la forma directa, porque casi no vamos a utilizar esta relación de acá, sino más bien esta de acá. Primero voy a hallar la molaridad, que va a ser más fácil, y luego le multiplico por ese mismo parámetro teta, ¿no? Si el soluto es un hidróxido, cuento cuántos OHs tiene. Si tiene 3, aquí multiplico por 3. Si es un ácido, cuento cuántos hidrógenos tiene, lo multiplico pues, si tiene 2 hidrógenos por 2. Si tiene 3 hidrógenos por 3 y así. Va a ser más rápido ese cálculo, como vamos a ver. Pero hay que seguir pues esta secuencia. Vamos a ver eso en un ejemplo, antes de ver los ejercicios, para que vean pues el procedimiento, ¿no? Y ejemplo 2. Miren, se prepara una solución disolviendo 81 gramos de glucosa en 900 gramos de agua. Si la solución resultante posee una densidad de 0,654 gramos por mililitros, vamos a calcular dos cosas, ¿no? Determine A, la molaridad de la solución y B, la molaridad de la solución.
Recuerden que la molaridad se calcula moles de soluto entre masa de solvente en kilogramos. Y la molaridad es moles de soluto entre volumen de la solución en litros. ¿Ah? Cada uno tiene su fórmula. Bien. Primero vamos a ver la molaridad porque tenemos datos. Miren, acá tenemos la masa del soluto y tenemos la masa del solvente. Solo que esta masa debo expresarlo en kilogramos. El agua es el solvente. ¿Ah? Primero, para determinar la molaridad M de la solución, debemos de conocer la masa del soluto. Acá está, 81 gramos de glucosa. Su masa molecular lo puedo hallar con la fórmula. Y la masa del solvente, que es el agua. La masa del solvente debe estar en kilogramos. Entonces esto va a ser así. ¿Eh? El soluto es la glucosa. Su masa molecular sale 180. Sumando estos datos que ven acá. 6 carbonos sería 6 por 12, 12 hidrógenos, 12 por 1, 6 oxígenos, 6 por 16, sale 180. Y de datos también tenemos su masa en gramos, 81 gramos. Del solvente tenemos que es el agua, su masa es 900 gramos, pero para la fórmula, para hallar la molaridad, esta masa debe estar en kilogramos. 900 gramos es 0,9 kilogramos. Ya teniendo esa información, reemplazamos en la fórmula porque la molaridad se calcula así. Masa del soluto, acá, 81 gramos. Masa molecular del soluto, 180. Masa del solvente en kilogramos, 0,9. En las unidades de vida, ¿sabes? Porque la molaridad sale mol por kilogramo. Esa es unidad molal. Reemplazando usted, claro que ustedes cuando ya verificaron eso solamente pueden reemplazar los números, ¿no? Y sería así, ¿ah? 81 gramos. Aquí 180. Recuerden que la masa molecular se reemplaza en gramos por mol, masa molar, y la masa aquí es del solvente del agua es 0,9. Se cancela la unidad gramo y por extremos y medios esto pasa arriba, ¿no? Y queda kilogramos, mol por kilogramo, es la unidad de la molaridad, ¿no? Ahora 81, acá pues 0,9, acá hay otro 9, se puede cancelar, sale 0,5, ¿no? Eso ya es la parte matemática. Entonces, esta es la fórmula, jóvenes, de la molaridad que hay que recordar. Claro que por definición, en vez de colocar este cociente de acá, puedo colocar simplemente moles de soluto sobre masa de solvente en kilogramos. Pero tendría que hallar N antes de reemplazar. Mejor acá ya lo descompuse y de frente pues reemplazo los datos que me dan, ¿no? 81, 180, 0,9. Eso para la molaridad. Para la molaridad necesito volumen de la solución en litros. Es otra fórmula, volumen de la solución. Y como no tengo pues el volumen de la solución, porque pueden ver ahí no hay dato de volumen, pero tengo la densidad de la solución y puedo también hallar la masa de la solución. ¿Ah? La masa de la solución sería masa de soluto más masa de solvente y tengo la densidad, puedo hallar el volumen de la solución. Y eso es lo que vamos a hacer. Segundo, para determinar la molaridad de la solución debemos conocer la masa de soluto. Eso no cambia, sigue siendo 81 gramos. Su masa molecular, el soluto es el mismo, su masa molecular es 80, pero necesito ahora el volumen de la solución en litros. Para determinar esto último, vamos a emplear la densidad. Primero, el soluto sigue siendo el mismo, acá está su masa molecular, pero ahora debo tener la solución. La masa de la solución es soluto más solvente, o sea, glucosa más agua, 981. Pero para hallar la fórmula de la molaridad o para reemplazar la fórmula, necesito el volumen de la solución. Aquí tengo solamente la masa. Entonces voy a utilizar la fórmula de la densidad. Sería densidad es masa, volumen es masa sobre densidad. Voy a reemplazar 981 gramos sobre la densidad. Esto viene de dato, ¿ah? En el enunciado. Cancelamos gramos, la respuesta por extremos y medios sale en mililitros, sale 1500. En litros, porque debo reemplazar en litros, es 1,5. ¿Por qué hago esta conversión, jóvenes? Porque para hallar la molaridad, esta es la fórmula. Tengo la masa del soluto, acá está 81, eso no ha cambiado. La masa molecular, 180, esto no tenía. Sí tenía pues la masa del soluto y el solvente, con ello la masa de la solución, y utilizando la densidad puedo hallar el volumen de la solución, que acá lo voy a reemplazar, pero lo voy a reemplazar en litros, ¿no? Entonces reemplazando sería así. 81, masa de soluto, 180, masa molecular de soluto, 1,5 litros. Cancelamos gramos y esto sale mol por litro, que es la unidad de la molaridad. 81
Debajo 180 por 1,5 sale 0,3. Noten la diferencia, aquí es unidad mol por litro. En la molaridad era mol por kilogramo. Mol por kilogramo. Bien, ejemplo 3. Se prepara una solución disolviendo 426 gramos de la sal sulfato de sodio. Esta es una sal cuya fórmula, pues aquí siempre le van a dar la fórmula del soluto, ¿eh? En suficiente agua, obteniéndose 1500 mililitros de solución. Vamos a calcular su normalidad. Tenemos como datos aquí las masas, pues, de los átomos que conforman a la molécula. Bien, hay dos maneras, hemos dicho, jóvenes, de calcular la normalidad, ¿no? Por definición y utilizando que la normalidad es igual a molaridad por teta, ¿no? Vamos a hacer los dos. Primero, para determinar la normalidad de la solución debemos conocer los equivalentes de soluto y el volumen de la solución en litros. El volumen ya está, miren, a 1500, en litros sería 1,5 litros, ¿no? Me faltan solamente los equivalentes. Para ello, jóvenes, el soluto es esto de acá. Su masa molecular sería 142. Habría que sumar 2 sodios, que es 23, 2 por 23, un azufre, que es 32, 4 oxígenos, 4 por 16, sale 142. Me dan su masa también, 426 gramos. El equivalente, jóvenes, el volumen de la solución es 1500, 1,5 litros. Vamos allá primero al equivalente. Para ello, como esta es una sal, el parámetro teta en el cuadrito que hemos dado es igual a la carga neta de sus cationes, en este caso de los átomos de sodio, ¿no? De los iones del átomo de sodio. En la fórmula hay 2 sodios. Este es el catión. Siempre el catión se escribe en la parte derecha. Izquierda, perdón, de la fórmula. Parte izquierda de la fórmula, el catión, metal. Cada sodio tiene carga más 1. Eso yo lo conozco de tabla periódica. Pero como hay 2 de esos sodios, su carga neta sería más 2. Pues teta vale 2. En el cuadrito hemos dicho, cuando el soluto es un elemento, se utiliza la valencia como teta, ¿no? Cuando es un hidróxido, número de OHs. Cuando es un ácido, número de hidrógenos. Cuando una sal u óxido metálico es la carga neta de los cationes. 2 sodios en la fórmula sería teta 2. Entonces voy a utilizar, miren ahora las fórmulas para hallar los equivalentes. Primero, el equivalente de esta sal sería masa molecular entre teta, o sea, 142 entre teta, que vale 2, sale 71. Ahora voy a calcular el número de equivalentes. El número de equivalentes es masa entre el equivalente. La masa, dato, 426 gramos, y el equivalente es 71, que lo acabo de calcular aquí con esta fórmula. Y me sale 6. Ahora recién calculo la normalidad por fórmula. Número de equivalentes entre el volumen de la solución. El número de equivalentes que calculé 6, el volumen era 1,5 litros y la respuesta sale 4 equivalentes por litro. Pero hay que seguir una serie de pasos, ¿no? Para calcularlo. La forma directa de calcular la normalidad es conociendo teta, ¿no? Y la molaridad. Es a partir de la molaridad, ¿ah? Porque la molaridad sería más fácil, miren, porque me dan la masa del soluto, 426 gramos. La masa molecular ya lo calculé sumando pues masas atómicas y el volumen también es dato, 1,5 litros, ¿no? Reemplazando sería así, 426, 142, 1,5 y me sale 2 la molaridad. Y una vez que tengo la molaridad, la normalidad sería molaridad por teta. O sea, sería 2 por 2, porque teta vale 2, pues, ¿no? 2 por 2 me sale 4, es el mismo valor. Es el mismo valor, solo que aquí sale de forma directa porque es más fácil calcular la molaridad que calcular la normalidad. Primero calculo entonces la molaridad y conociendo ya el valor de teta, al final lo multiplico y me sale pues el mismo valor. Por eso en muchos ejercicios jóvenes cuando les piden la normalidad, no van a utilizar pues esta fórmula, lo van a calcular de esta manera. Primero calculo la molaridad porque va a venir todos los datos. Aquí están los 3 datos, esto viene en el enunciado, esto de la fórmula de la sal y esto pues también en el enunciado, ¿no? En cambio, para hallar los equivalentes tengo que calcular esto, ¿no? Una serie de pasos, ¿no? Mejor pues más rápido, es así. Bien, vamos a finalizar viendo lo que vienen a ser las operaciones con soluciones. Una vez que se preparó, jóvenes, la solución, esto se puede pues manipular y modificar en cuanto a sus concentraciones. Hay 3 tipos de operaciones que se pueden hacer con las soluciones. La primera de ellas se llama la dilución. La palabra diluir, como ustedes saben, consiste pues en reducir o bajar la concentración de una solución
agregando pues más agua, más solvente, más agua a la solución concentrada. Entonces, la dilución de una solución consiste, jóvenes, en reducir su concentración, o sea, de un valor alto, bajarlo pues a un valor pequeño, agregando más agua o más solvente en general a la solución concentrada. Esto representa un proceso físico. Solo se modifica el volumen de la solución, ¿no? Solo se modifica el volumen de la solución porque estoy agregando más agua. La cantidad de soluto permanece constante. El soluto no cambia, solamente estamos agregando más agua. Pero como ahora el soluto va a estar disperso en un espacio más grande, se va a notar pues una concentración menor. Es como cuando ustedes preparan un refresco y le echan mucha azúcar, ¿no? Está muy concentrado. ¿Qué hacen para diluir? Le agregan más agua. Lo vuelven a probar y ahora pues está menos dulce, ¿no? Pero no significa, jóvenes, que el azúcar se haya reducido, ¿no? La cantidad de azúcar sigue intacto. Igualito está, ¿no? ¿Qué ha pasado? Como ahora han agregado más agua, la cantidad de azúcar se ha disperso en un espacio más grande, por eso lo sienten menos dulce. Pero el soluto, que es el azúcar, no ha cambiado. Igualito en las bebidas alcohólicas, ¿no? Cuando uno toma, por ejemplo, un whisky o un pisco, dice, no, este está muy fuerte, ¿no? Le agregan más agua y se siente pues menos fuerte, pero no significa, jóvenes, que el alcohol haya bajado. La cantidad de alcohol es la misma. Significa, jóvenes, que igualito se van a emborrachar, ¿no? No es un cambio aparente nada más. Entonces se cumple lo siguiente, para hacer las medidas de la reducción de la concentración. Se va a cumplir, jóvenes, que la molaridad por el volumen al inicio de la solución concentrada va a ser igual a la molaridad por el volumen de la solución diluida al final. Esto, si ustedes quieren saber las medidas de las nuevas concentraciones de las soluciones. Es decir, si yo tengo una solución, por ejemplo, 10 molar y quiero bajarlo hasta 2 molar, ¿no? De 10 quiero bajarlo a 2. Voy a diluirlo. Ustedes pueden calcular cuánto de agua exactamente se puede agregar para pues llegar a esa nueva concentración utilizando esta forma. Entonces el volumen final, que es el volumen 2, es igual al volumen 1 más el agua que ustedes han agregado. Volumen final siempre es el volumen de la solución concentrada más el agua que están agregando. Esto si le piensan calcular pues el volumen de agua. Esta es la primera operación. La segunda operación se llama mezcla de soluciones. O sea, ustedes pueden preparar, jóvenes, varias soluciones y todas reunirlas en un mismo recipiente y almacenarlo, ¿no? Pero como son soluciones distintas, cada uno va a tener pues su concentración. Cuando ustedes lo mezclen, van a tener pues una nueva solución con una concentración distinta que se puede conocer con una relación matemática sencilla. Pero esta mezcla de soluciones, jóvenes, solamente se aplica para soluciones del mismo soluto. O sea, si yo voy a mezclar soluciones, deben ser del mismo soluto. Si tengo 5 soluciones de alcohol, los puedo mezclar porque todos son alcohol, ¿no? 5 soluciones de cloruro de sodio los puedo mezclar porque todos pues, son de cloruro de sodio. Porque si son soluciones de diferentes solutos, la mezcla puede resultar una combinación, puede ocurrir una reacción química y ahí ya no, pues hablaríamos de mezcla específicamente, ¿no? Sino sería pues una combinación. Pues son soluciones es para soluciones del mismo soluto. La masa de la solución resultante y el volumen de la solución resultante son aditivos, es decir, se suman, ¿no? Quiere decir que si yo tengo una solución de 2 litros con una solución de 3 litros, cuando lo mezclo voy a tener 5 litros, ¿no? Y los solutos también se van a sumar. Para 2 soluciones se cumpliría esto, ¿no? Que la molaridad por el volumen de la solución 1 más la molaridad por el volumen de la solución 2, estas son las soluciones que voy a mezclar, va a ser igual a la molaridad por el volumen de la solución resultante, ¿no? Pues es aditivo, se suma. Si tengo 2, ¿no? Si tengo 3, igualito, ¿no? 4 o 5 se pueden mezclar muchas soluciones y todas las soluciones que se van a mezclar se suman y vamos a tener una solución final. Aquí estamos colocando esta fórmula para mezcla de 2 soluciones. De la primera solución debo conocer su molaridad y su volumen, de la segunda también, para conocer cuál va a ser la nueva molaridad de la solución que resulta, ¿no? Al mezclar esas 2 soluciones. Y aquí también el volumen final, que es el volumen 3, sería igual pues al volumen 1 más el volumen 2. Aquí es pues aditivo. Y por último, proceso 3,
de soluciones que se llama titulación, valoración o neutralización de soluciones. Aquí ya hablamos de procesos químicos. Ahí siempre que se habla de procesos químicos ya utilizamos la normalidad. La normalidad, como tiene equivalentes, se utiliza pues para reacciones químicas, ¿no? Donde se provoca la reacción entre los solutos de dos o más soluciones, dando lugar, como siempre, pues a nuevas sustancias. La dilución es un proceso físico. La mezcla también es un proceso físico, pero la titulación, valoración o neutralización ya son procesos químicos donde los solutos de las soluciones que voy a reunir, aquí no solamente se van a mezclar, sino van a reaccionar. Y las leyes de la estequiometría dicen, ¿no?, que si son dos solutos A y B, siempre van a hacer la reacción química en igual número de equivalentes. O sea, se va a cumplir esto, ¿no? Que el número de equivalentes del soluto A es igual al número de equivalentes del soluto B. Y como el número equivalente se está incluido en la normalidad de la solución, esto también se puede escribir así. Como normalidad por el volumen de la solución A es igual a la normalidad por el volumen de la solución que contiene pues el soluto B. Cualquiera de estas dos igualdades lo pueden utilizar para los cálculos. Normalmente esto cuando operan con soluciones y estos jóvenes cuando operan con materiales sólidos puros, ¿no?, o líquidos puros. Porque recuerden que el número de equivalentes se calcula así, ¿no? Masa entre el equivalente. Eso va a depender, jóvenes, de los datos que le den, ¿no? Bien, vamos a finalizar viendo rapidito algunos ejemplos más. Ejemplo 4. Dice, se dispone de 500 mililitros de una solución acuosa de cloruro de sodio al 29,25% en masa y con una densidad de 1,2 gramos por mililitro. La pregunta es, ¿qué volumen de agua se debe agregar a dicha solución para reducir su concentración, ¿no?, a 2 molar, 2 mol por litro? O sea, aquí va a haber dilución, porque vamos a reducir la concentración. Eh, la solución final va a tener esta concentración. Entonces, para yo aplicar dilución, debo saber cuál es la concentración inicial, o sea, cuál es la molaridad, ¿no? Y no me dan la molaridad, solamente me dice que es porcentaje masa de cloruro de sodio y la densidad, pero con esa información yo puedo calcular la molaridad porque hay una ecuación alternativa, ¿no? Como hemos dado en este cuadrito de acá. Si un problema tengo, para una solución tengo su densidad, tengo su porcentaje en masa, puedo hallar su molaridad. Y una vez que tengo la molaridad, puedo utilizar pues esta fórmula de acá, acá, de dilución, y puedo calcular cuánto de agua pues se ha utilizado, ¿no? Entonces, para este problema sería así. Ejemplo 4. A ver, decimos. Primero se debe conocer la molaridad de la solución inicial. Para ello emplearemos la siguiente relación, esto de acá, para calcular la molaridad inicial, porque no me dan la molaridad inicial, solamente la molaridad final, que es a lo que se ha diluido, ¿no? Entonces voy a reemplazar aquí los datos. Esta es la ecuación alternativa, hemos dicho. La densidad de la solución acá está 1,2. El porcentaje de masa acá está 29,25. Y la masa molecular es del cloruro de sodio, pues hay que sumar 23 más 35,5 y lo reemplazo acá. Reemplazando esos valores, 10, 1,2, 29,25 y 58,5, que sería 23 más esto acá, me sale 6. Ya tengo la molaridad inicial y también tengo el volumen inicial. Tengo la molaridad final y voy a hallar el volumen final porque voy a hallar, ¿no? Frijoles, esta fórmula. Esto lo he calculado, vale 6, esto 500 mililitros, esto debe salir 2 porque voy a diluirlo a 2, voy a calcular el volumen final. Reemplazamos así, 6 por 500, 2 por B2. Esto paso pues a dividir y el volumen sale 1500 mililitros. El volumen final, me están pidiendo a mí es el volumen de agua que se agregó. Si inicialmente, jóvenes, era 500 mililitros, ¿no?, y al final me sale 1500 mililitros, es porque se ha agregado agua. ¿Cuánto de agua se ha agregado? Lo calculamos pues mediante esta relación, ¿no? Porque el volumen final siempre es el volumen inicial más el volumen de agua. Volumen final 1500, volumen inicial es 500, puedo calcular pues cuánto de agua se ha agregado, ¿no? Sería 1000 mililitros, o sea, 1 litro. 1 litro. Este ejemplo se ha puesto, jóvenes, para que vean que la molaridad también se calcula con esa tercera fórmula que hemos indicado. Ejemplo 5.
Se mezclan dos soluciones de glucosa en una proporción volumétrica de 2:3 y donde sus concentraciones molares o molaridades son 2,5 y 5 respectivamente. Determine la molaridad de la solución resultante. Aquí va a ser mezcla de soluciones. Entonces, para la solución de este problema, no me dan los volúmenes, ¿no?, de las soluciones, solamente me dan su proporción, en la proporción de 2:3, dice. Entonces voy a operar pues en términos aritméticos, ¿no? Voy a decir esto. Se cumple el volumen de la solución 1, voy a llamarle 2K, el volumen de la solución va a ser 3K porque está en la proporción de 2:3, dicen. Por lo tanto, el volumen final sería 5K, ¿no? Porque hemos dicho que es aditivo, se suman, ¿no? O sea, voy a mezclar esta solución con esta solución y voy a obtener una tercera solución cuyo volumen sería 5K. No me dan los volúmenes, ¿ah? Y como me piden hallar la molaridad final, voy a utilizar esta formulita que hemos dado para mezclas, ¿no? Tengo esta molaridad, este volumen reemplazo 2K. Tengo también esta molaridad, este volumen 3K. Voy a calcular esta molaridad y esto es 5K. Molaridad 1 y 2 jóvenes están aquí de dato en el problema, en el enunciado dice, ¿no? Las molaridades son 2,5 y 5 respectivamente. Entonces voy a reemplazar, aquí sería así, ¿no? 2,5 molar por 2K, 5 molar por 3K, y voy a hallar la molaridad final de la mezcla, y aquí 5K, ¿no? El término K se elimina por proporcionalidad y opero aquí solamente, ¿no? Aquí sería 5, aquí sería 15, 20, entre 5 saldría pues 4, ¿no? La respuesta es 4. Y aquí la he puesto ya con las unidades, ¿sabes? Porque la molaridad siempre tiene unidad mol por litro, ¿no? Pero aquí interesa solamente el número, ¿no? Por el momento. Bien, ejemplo 6. Dice, ¿qué volumen de solución acuosa de hidróxido de magnesio? 0,75 molar. Se necesita neutralizar 600 mililitros de solución acuosa de ácido clorhídrico 2,5 molar. Aquí va a haber neutralización. ¿Cuál es neutralización o valoración? Reacción química, jóvenes. Voy a utilizar la tercera operación de las soluciones, neutralización. Para ello debo utilizar normalidad. Normalidad por volumen de este hidróxido va a ser igual a normalidad por volumen de este ácido, ¿no? Y para hallar normalidad debo conocer teta, pues porque de datos, fíjense, tengo la molaridad, ¿no? Entonces voy a operar así, ¿eh? Los solutos son estos, un hidróxido. Su molaridad es dato, 0,75. Y el ácido, es esto acá, su molaridad es 2,5. Ahora voy a hallar el parámetro teta. Para un hidróxido, teta es igual al número de OHs. Aquí sería 2. 2. Número de hidróxido, no OHs. Entonces su normalidad sería molaridad por teta. Molaridad 0,75 por 2 me sale 1,5. Para el ácido, teta vale 1 porque teta es número de hidrógenos. Su normalidad aquí sería 2,5. Sería 2,5. ¿Por qué calculo la normalidad, jóvenes? Recuerden que normalidad es molaridad por teta, y teta es para los hidróxidos tiene que ver con el número de OH, para los ácidos con número de hidrógeno. ¿Por qué? Porque cuando yo aplique la relación matemática para la neutralización, esto se va a cumplir, ¿no? Se va a cumplir que la normalidad por el volumen de uno de los solutos va a ser igual a la normalidad por el volumen del otro, por eso tengo que calcular N, ¿no? Aquí sería para el hidróxido, a ver cómo están los datos. Para el hidróxido, ya calculé su normalidad 1,5 y voy a calcular su volumen. Para el ácido, su normalidad 2,5 y su volumen es 600, ¿no? O sea, voy a igualar aquí. Esta primera parte corresponde al hidróxido, su normalidad, voy a ver por su volumen. Y para el ácido, su normalidad 2,5 y su volumen es 600. Ahí está de dato, ¿no? Y simplemente pues paso a dividir y sale 100. Esa es la respuesta. Aquí también, jóvenes, esta parte es mecánica, no solamente debo recordar pues las fórmulas que debo utilizar y los cálculos pues son directos, ¿no? Los cálculos son directos en los ejercicios.
Bien, como pueden ver, jóvenes, la parte más complicada de la parte de este capítulo de soluciones es operaciones con la normalidad, ¿no? La normalidad siempre pues, va a generar problemas, ¿no? Por eso hay que hacerlo con cuidado en esa parte, porque calcular molaridad, porcentaje en masa, porcentaje en volumen, es relativamente pues, sencillo, como vamos a ver. Bien, vamos a resolver entonces ya en el tiempo que nos queda pues 30 minutos, no, 30 no, 36, 35 minutos, la práctica dirigida. Aquí, muchachos, no hay dificultad, ¿no? Solamente extensión del tiempo. En la parte básica e intermedia son problemas que más cortos en tiempo. La parte, pues, avanzada no es que sea difícil, ¿no? O sea, simplemente es un poco más largo en el tiempo, ¿no? Más procedimientos tenemos que aplicar. A ver, para la uno, ¿qué marcaríamos? A ver, dice, las soluciones son mezclas homogéneas, por lo que en su formación y su preparación se toma en cuenta la naturaleza de sus componentes. Pues estos deben ser solubles entre sí, ¿no? O sea, para que sea homogénea deben disolverse, ¿eh? No se forman soluciones con materiales insolubles. Dice, señala la alternativa que contiene una mezcla que no corresponde a una solución. Entonces, lo que hay que hacer aquí, jóvenes, es identificar en cada una de estas mezclas si hay algo que no se disuelve, pues, uno en el otro, ¿no? Si me doy cuenta, entonces, ya puedo identificarlo, pues, con facilidad, ¿no? Bien, aquí llegan las respuestas. Omar me dice, pues, la D, no, estuvo cerca. Muy bien, Kevin Giles me dice la B, esa es la respuesta. ¿Por qué la sangre no es homogénea? Porque parece, ¿no? Porque si ustedes analizan la sangre, jóvenes, ¿qué hay en la sangre? Aparte de agua, ¿no? Hay pues eh, sales, ¿no? Azúcares, gases, pero también tiene grasas, jóvenes, ¿ah? Grasas, ¿no? Hay lípidos en la sangre, ¿no? Y los lípidos no se disuelven, ¿no? En el agua, por lo tanto va a ser, pues, heterogéneo. La sangre es heterogénea. Si ustedes lo dejan un tiempito, coagula, ¿no? Porque la parte, pues, insoluble se separa, ¿no? Del agua. En cambio, pues, las soluciones no coagulan, ¿no? Por ejemplo, los bebidas alcohólicos, ustedes lo pueden dejar, pues, ahí 100 años y no va a pasar, pues, nada, ¿no? Lo mismo que el gas de cocina, ¿no? O el acero inoxidable, que mucho que toda aleación es homogéneo, ¿no? Es homogéneo. La respuesta, pues, es la B. Bien, solo se formará una solución si el solvente, que es el componente de mayor cantidad, disuelve a los otros componentes para formar una mezcla homogénea. En la sangre hay agua, ese es el solvente en mayor cantidad, y hay varios que sí se disuelven, pero hay otros que no, como muchas proteínas, y las grasas, ¿no? No se disuelven. Aquí tendríamos que analizar por los componentes, ¿no? Las bebidas alcohólicas básicamente es agua y alcohol. Es homogéneo porque ambos líquidos son solubles entre sí, ¿no? El agua y el alcohol se disuelven porque generan puentes de hidrógeno, ¿no? La sangre, en cambio, tiene agua, tiene sales, proteínas y grasas. Es heterogénea porque las grasas no son solubles, pues, en el agua. Esa es la respuesta, ¿no? El gas de cocina tiene propano, butano y mercaptano que generan olor, pero toda mezcla gaseosa, jóvenes, es homogénea. Ustedes abren la llave de un gas, el gas escapa y no pueden ver a los componentes, ¿no? Es homogéneo. El acero inoxidable tiene hierro, carbón y cromo. El cromo le da esas propiedades inoxidables, entre comillas, porque al final todo pues se oxida. También es homogéneo, porque toda aleación metálica es homogénea. Entonces, como me piden a mí cuál no es solución, o sea, cuál no es homogéneo, por lo tanto heterogéneo, la respuesta pues sería la B, ¿no? Muy bien. Bien, problema 2. Este problema, examen de admisión de la cantuta, ¿no? Eh, problema directo, ¿no? Dice, la lejía comercial es una solución acuosa de hipoclorito de sodio al 15% en masa de soluto. Si se dispone de una botella con 150 gramos de lejía, determine la masa del soluto, ¿no? Este es un cálculo, pues, directo. La A es la respuesta. Muy bien. Kevin Condor me dice la correcto, ¿no? Porque lo único que hay que hacer, jóvenes, es identificar quién es el soluto, pues acá, ¿no? Aquí vamos a operar en porcentaje más. En esta solución el soluto es la sal, porque solamente representa el 15%, ¿no? O sea, está en menor cantidad. ¿Qué le confiere, pues, las propiedades blanqueadoras y desinfectantes, ¿no? Entonces,
tengo la siguiente información. Voy a utilizar esto. Tengo este porcentaje, vale 15. Voy a hallar la masa del soluto y la masa de la lejía, que es la masa total, es 150. Voy a reemplazar acá. 15, 150, voy a hallar la masa del soluto. Y eso me sale pues 22,5 gramos, ¿no? O sea, pasa esto a multiplicar, esto a dividir, sale 22,5 gramos. Claro, eso por fórmula, jóvenes. O sea, pero ustedes por aritmética directamente a estos 150 le sacan el 15%, pues, ¿no? Que es la masa del soluto, ¿no? 15% y le sale pues la misma respuesta. La clave pues sería la A. Así viene en examen de admisión, ¿no? En San Marcos les pueden agregar algunas cositas más de repente, ¿no? Porque en San Marcos viene un texto enorme, ¿no? Indicándole pues muchas propiedades, pero el procedimiento va a ser igual, ¿no? Un solo paso. Bien, problema 3. Dice, se tienen 2 frascos de alcohol medicinal de 500 mililitros cada uno, conteniendo alcohol puro al 20 y 15% respectivamente. ¿Ah? Si se mezclan dichos frascos en uno solo de mayor volumen, ¿qué porcentaje en volumen representará el alcohol en la mezcla? Entonces, lo que tengo que hacer es primero, jóvenes, de cada frasco voy a averiguar cuánto de alcohol hay, ¿no? Y cuando los mezcle, ese alcohol va a representar pues un porcentaje de un volumen nuevo, ¿no? Que es más grande. Y aquí voy a utilizar simplemente pues la fórmula de volumen, ¿no? De porcentaje en volumen. En estas soluciones el soluto es el alcohol. Sus volúmenes se determinan a partir de los porcentajes, ¿no? Respecto al volumen total. Voy a utilizar esta fórmula. Esto tengo, ¿ah? Para la primera solución vale 20% y este volumen vale 500. Para la segunda solución, esto vale 15% y el volumen es 500. Puedo hallar pues el volumen de alcohol en cada solución, ¿no? Despejando, sería así, ¿no? Volumen de soluto sería volumen de la solución, porcentaje de volumen sobre 100, que es lo mismo que hemos dicho aritméticamente, ¿no? O sea, tengo 500, le saco el 20%. Tengo 500, le saco el 15%, ¿no? Sería pues así. Aquí tenemos una respuesta ya. 75% micela de Kevin Condor. Veamos. A ver, para la primera solución voy a calcular el volumen de soluto, alcohol. A esos 500 le voy a sacar el 20% y sale pues 100. ¿Qué es esto acá? Estoy reemplazando esto acá. 20% sobre 100. 100 mililitros. A la segunda solución de 500 le voy a sacar el 15%. 75. 75. Kevin Hills también confirma que la respuesta es la D. Ahora, quiere decir, jóvenes, que cuando reúna los dos recipientes, 500 más 500 me va a dar 1000 de solución. Y en ese 1000 habría 175 de alcohol puro, ¿no? Entonces decimos, a mezclar las soluciones se suman tanto los volúmenes de soluto como los volúmenes de la solución. Por lo que el nuevo porcentaje en volumen será de la siguiente manera, ¿no? El volumen de soluto en la tercera solución sería 100 más 75, porque había 100 en la primera, 75 pues en la segunda, aquí sería 175, ¿no? Aquí también se me pasó. Y el volumen de la solución sería pues 500 más 500, porque eran dos soluciones de 500.000, ¿no? Entonces, el nuevo porcentaje en volumen sería pues así, 175, que es el alcohol que hay en total, sobre el volumen total multiplicado por 100, y esto sale 17,5, ¿no? 17,5. Y eso sería pues la clave, la D. Bien, pero aquí hay que corregir, aquí es 175, ¿no? Bien, esta es mezcla, jóvenes, también de soluciones, pero en términos de porcentajes, ¿no? Y como le digo, las fórmulas están diseñadas para reemplazar datos, pero ustedes aritméticamente pueden hacer los cálculos, ¿no? No es necesario pues recordar esta fórmula porque porcentajes lo ven también pues en aritmética. Bien, el problema 4 dice, por aplicación de altas presiones y enfriamiento a temperaturas cercanas a 5 grados centígrados, se logra disolver, dice, 6,4 gramos de oxígeno O2 en agua pura, obteniéndose una solución de 10 litros. Determine la molaridad. Bien, para la molaridad, jóvenes, hemos dado 3 fórmulas, ¿no? La primera fórmula es moles de soluto entre volumen de la solución en litros. No tenemos las moles. Otra es masa de soluto entre la masa molecular multiplicado por el volumen de la solución en litros. Si tenemos la masa, miren, acá está. Y la masa molecular lo puedo calcular, pues porque conozco el oxígeno, ¿no? Y el volumen de la solución también está, 10 litros. Entonces,
Si me piden la molaridad, voy a utilizar pues esa fórmula, ¿no? Ahora, esto de acá de enfriamiento es solamente el procedimiento para obtener la solución. A la solución ya preparada me piden la molaridad. En esta solución, el gas oxígeno O2 tiene masa molecular 32. ¿Por qué? Porque cada oxígeno es 16, el cual se logra disolver por enfriamiento, ¿no? Por lo general, jóvenes, siempre que quieran disolver gases en agua, hay que hacerlo pues a bajas temperaturas, porque si está caliente el agua, el gas escapa, ¿no? Esto como referencia nada más. Voy a dar la molaridad con esta fórmula. ¿Por qué? Porque tengo datos, mira, masa, ¿no? Tengo masa molecular que es 32 y el volumen 10 litros, ¿no? Solamente voy a reemplazar. La masa se reemplaza en gramos, la masa molecular siempre en gramos por mol y el volumen en litros, ¿no? Esto se cancela, esto va arriba. La respuesta sale en mol por litros, ¿no? Ahora, ¿cuánto sale esta operación? Ya pues, 6,4, 32 tiene factor. Hacemos los cálculos y sale 0,02. Aquí yo le he puesto ya con todas las unidades, ¿no? Ustedes en las claves pueden ver solamente el número porque se supone que está en unidades de mol por litro, ¿no? Y en este caso sería pues la clave la A. 0,02 mol por litro es lo mismo que decir 0,02 molar, por si acaso. Bien, entonces aquí la parte difícil puede ser recordar la fórmula, ¿no? O sea, recordar dónde voy a pues utilizar. Y por teoría pueden recordar pues por definición, ¿no? La molaridad es moles de soluto por litro de solución. Ah, entonces arriba deben ir las moles y debajo deben ir los litros, ¿no? Pero como no tengo las moles, yo sé que las moles es masa entre masa molecular, entonces 6,4 entre 32 y utilizo pues 10 litros, ¿no? Y hago los cálculos y llego pues a esa respuesta. Bien, problema nivel intermedio, ya es un poco más largo las operaciones. Dice, se desea preparar una solución azucarada para la cual se emplea 200 gramos de azúcar. La pregunta es, ¿en qué masa de agua se debe disolver el azúcar de tal forma de obtener una solución al 25% en masa de soluto, ¿no? Bien, o sea, ya me dan ahí la masa del azúcar al soluto. Me falta la masa del solvente. Debe ser un valor tal que cuando calcule, ¿no?, el porcentaje de masa me debe dar 25. Bien, aquí tenemos una respuesta ya. 800 gramos. Bien. Ojo que hay que tener cuidado en este problema porque me están pidiendo la masa de agua, ¿no? La masa de agua, no me están pidiendo pues la masa total, ¿no? Bien, esto va a ser así, miren. En esta solución el azúcar es el soluto y el solvente es el agua, ¿no? Asumiremos una masa M de agua empleado para disolver, jóvenes, el azúcar. Por lo tanto, tendremos lo siguiente. Primero, la masa del soluto es 200 gramos, eso viene de dato. La masa de la solución sería 200 gramos más el agua, ¿no? Recuerden eso, ¿ah? Porque cuando yo aplique porcentajes es parte todo y el todo es la solución, ¿no? El todo es la solución. Bien, ya corrigió Kevin Giles, sí, en efecto, la respuesta es la B. Es así. Entonces, cuando yo prepare la solución, la masa de la solución sería pues masa del soluto más la masa del solvente, que he asumido que es M. Ese M me piden pues allá. Significa que cuando reemplace estas dos cantidades en la expresión de porcentaje en masa, me debe salir 25%. Significa que ahora yo voy a reemplazar, pues, aquí, en esta formulita, ¿no? Esto me va a salir 25, esto es 200, y de abajo va 200 más M, multiplicado por 100. Lo que yo quiero calcular es M, ¿no? Puedo hallar esto me sale 800, pero M es la masa, pues, del solvente, ¿no? Bien, aquí sale entonces, simplificando 4, ¿no? Sería 800, esto pasa a restar, M saldría 600 gramos, ¿no? Esa es la respuesta. O sea, la masa de la solución es 800 gramos, pero la masa del solvente, que es el agua, sería solamente 600, ¿no? La clave sería la B, entonces. Muy bien. Problema 6. Dice, el ácido muriático comercial es una solución acuosa de cloruro de hidrógeno al 40% en masa de soluto. Dice, si se dispone de una botella con 2 litros de esta solución, cuya densidad es 1,6 gramos por mililitros, determine la masa de H cloro presente. Él es el soluto, ¿ah? Bien, como él es el soluto, jóvenes,
para hallar su masa, yo solamente voy a sacarle el 40% a la masa de la solución, porque representa el 40% de la masa. El problema es que no tengo la masa de la solución, lo que tengo es su volumen y tengo su densidad. O sea que primero debo hallar la masa de la solución y a ese valor le voy a sacar el 40% que corresponde a él, ¿no? Y tendría pues la respuesta. Entonces, ¿cómo calculo la masa utilizando la densidad? Densidad es masa sobre volumen, ¿no? Si quiero masa sería densidad por volumen, ¿no? Despejando. Densidad es masa sobre volumen. Quiero M, masa, densidad por volumen, ¿no? Bien, el soluto de esta solución es el cloruro de hidrógeno, el cual representa, dice, el 40% de la masa de la solución. Se tiene como datos el volumen de la solución, que es 2000 mililitros. Yo lo he convertido ya en mililitros. Kevin Hill me dice que la D. Sí, me parece que esa es la respuesta. Aquí el dato estaba en litros, ¿ah? El puesto en mililitros. ¿Por qué? Porque la densidad, jóvenes, está en mililitros para poder simplificar, ¿no? También tengo de dato la densidad. Por lo que la masa de la solución será así, ¿no? La masa, densidad por volumen. ¿Por qué? Porque densidad es masa sobre volumen, ¿no? Solamente estoy despejando. Reemplazo, a ver, esto vale 1,6 gramos por mililitro. Acá está su unidad. Y el volumen es 2 litros, 2000 mililitros, ¿no? ¿Para qué? Para simplificar él con él y la respuesta sale en gramos, 3200 gramos. Ahora sí, ya tengo 3200 gramos de solución, donde el soluto representa el 40%, ¿no? El soluto representa el 40%, solamente saco pues el 40%. 40% de 3200 es 1280 gramos, ¿no? Tal como lo confirma también Kevin Condor. O si no, pues reemplazo en esta formulita, ¿no? Que ya sabemos, la masa de soluto contenida en 3200 gramos, porque este es del todo, ¿ah? Reemplazo en esta fórmula, ¿no? También ustedes pueden sacar directamente el 40%, ¿no? Pero reemplazando aquí, reemplazo aquí 40, quiero la masa del soluto, esto vale 3200, ¿no? Por 100, entonces despejo, ¿no? Allá 3200, paso a dividir 100, sería 40 por 32, y esto me sale 1280 gramos. La respuesta aquí sería pues la D. Esto por fórmula, ustedes pueden sacar directamente el porcentaje. Problema 7. Esto ya es teoría. Dice fórmulas químicas de concentración, ¿no? Unidades químicas de concentración. Son tres, hemos dicho, molaridad, molalidad y normalidad. Ya hemos mencionado, jóvenes, que la teoría se resuelve pues con teoría, aquí no hay que adivinar, ¿no? Las respuestas correctas son 1 y 2. Muy bien. Correcta, ¿no? Kevin Giles y Kevin Condor también indican esa respuesta. Y para eso solamente recurrimos pues a la información. Formas químicas de concentración. Acá está, son tres. Molaridad, molalidad, normalidad, ¿no? Tal como dice en la segunda afirmación. Molaridad es molaridad, molaridad y normalidad. Pero la tercera es falsa, ¿por qué? Porque dice que la molaridad posee como unidad el equivalente por litro, ¿no? La molaridad posee como unidad mol por litro, unidad molar. El que tiene equivalente por litro es la normalidad, no la molaridad, pues esto es falso. Y ya hemos mencionado pues que en las expresiones de N, ¿no? Acá aparece N, y los equivalentes también, se incluye la masa molar de las sustancias. Por lo que es necesario conocer la naturaleza química del soluto. Hay que saber quién es el soluto, ¿no? No basta aquí, como en las unidades físicas, solamente conocer porcentaje, pues, masa, porcentaje de volumen. Aquí hay que saber la fórmula, ¿no? Es por eso que la primera es verdadera, porque para expresar este tipo de concentración se debe conocer, pues, la naturaleza química del soluto, sobre todo para los equivalentes, ¿no? La clave sería la B, 1 y 2, correcto. Bien, la 8. Aquí vamos allá a la normalidad. Y vamos allá los jóvenes con la forma directa. Normalidad es molaridad por teta. El problema es averiguar pues cuánto vale teta, ¿no? Y como esta es una sal, teta es la carga del catión. Es igual a la carga del catión que sería el calcio. Ese es el problema. ¿Qué carga tendrá pues el calcio acá? Entonces uno puede recurrir a la tabla periódica o por conocimiento básico, su carga es en este caso más 2. Muy bien. Porque siempre que vean, jóvenes, un compuesto así binario de dos elementos, si hay cloro, un halógeno,
el halógeno siempre es -1. Como acá hay 2 cloros, sería pues -2, este debe ser +2, porque siempre la suma de cargas es igual a 0, ¿no? Entonces, vamos a decir acá, el soluto de esta solución es el cloruro de calcio, por lo que su masa molar y parámetro de combinación teta serían pues lo siguiente, ¿no? Su masa molar sería un calcio que vale 40 más 2 cloros que sería 71, porque cada cloro es 35,5, 40 más 71 sale 111. El parámetro teta, jóvenes, es la carga del catión y es +2, pues. Teta vale 2. Teta vale 2. Pues esa es la parte difícil de ahí a la normalidad, ¿no? Conocer el parámetro teta. Si fuese un ácido, sería un poco más sencillo porque solamente vería el número de hidrógenos. Si fuese un hidróxido, vería el número de OHs, ¿no? Pero como este es una sal, tengo que calcular la carga. Bien, conociendo esto, ya puedo hallar rápidamente la respuesta, pero no voy a hallar directamente, o sea, por procedimiento la normalidad, sino de forma indirecta, normalidad es molaridad por teta, ¿no? Entonces, primero voy a hallar la molaridad. Cálculo de la molaridad y normalidad de la solución. La molaridad es así, jóvenes. Recuerden esta fórmula y ven que tenemos todos los datos. ¿Ah? Miren, masa 444 gramos. Masa molecular, acá está, 111 es sumado un calcio más 2 cloros. Y volumen de la solución, acá está, 4 litros. O sea, tengo toda la información. 444, 111 y el volumen vale 4 litros, ¿no? Entonces, con ello, simplemente reemplazo con las unidades. Yo voy a operar pues solamente el número, ¿no? Sale 1, ¿no? Sale 1 la molaridad, pero a mí me están pidiendo la normalidad, ¿no? La normalidad ya sería pues la segunda operación. Y en efecto, pues, como dice Kevin Hiller, la respuesta es la B. ¿Por qué? Porque si la molaridad es 1 y teta vale 2, la normalidad es molaridad por teta, o sea, 1 por 2 sería, ¿no? Entonces aquí haría ya la operación. La normalidad es molaridad por teta. La molaridad calculé que vale 1, teta vale 2, que es la carga del catión en esa sal, y sale 2, pues. El valor es 2. Claro que como respuesta, pues es 2, ¿no? Con unidades sería equivalente por litro, ¿no? Porque la normalidad tiene unidad, pues, equivalente por litro. Si me saliese molaridad, sería mol por litro, ¿no? Si fuese molaridad, sería mol por kilogramo. Esas unidades hay que recordarlo, muchachos, ¿ah? Entonces la clave sería la B. 2 normal, 2 equivalentes por litro. Porque esto se lee como normal, ¿ah? 2 normal. Bien, problema 9. Dice, se desea preparar 4 litros de una solución acuosa de hidróxido de sodio 0,1 molar. O sea, vamos a preparar esta solución. Esto es lo final entonces. Determina el volumen en litros de agua que se agregó a una solución 1,25 molar de dicho hidróxido para obtener la solución deseada. O sea, este es el inicial, ¿no? A partir de él se va a obtener él. Y noten que la molaridad pues ha bajado, ¿no? De 1,25 a 1,1 se ha diluido. Esto es dilución, pues, ¿no? Yo solamente debo ordenar porque voy a aplicar la formulita molaridad por el volumen al inicio es igual a molaridad por el volumen al final. Debo ordenar. Proceso de dilución. La solución inicial concentrada es 1,25 molar. No conozco su volumen, ¿ah? Pero vamos a agregar agua a esa solución inicial y voy a obtener 4 litros de la solución final, 0,1 molar. Entonces, como tengo molaridad final y volumen final, tengo molaridad inicial, puedo calcular, jóvenes, el volumen inicial, ¿no? Porque la fórmula para la dilución es esto de acá. La solución concentrada es 1,25 molar, no conozco su volumen, ¿ah? De la solución resultante diluida, conozco su molaridad, 0,1, y conozco su volumen, 4 litros. A reemplazar, vamos a hacer esto. Recuerden que el volumen final siempre es el volumen de 1 más el agua, porque aquí me piden el agua. Veamos. Aquí voy a reemplazar entonces 1,25 por B1. Aquí reemplazo 0,1 por 4, ¿no? Entonces opero y el volumen inicial me sale 0,32. Quiere decir, jóvenes, que se partió de 0,32 litros y se llegó hasta 4 litros, ¿no? De 0,32 llegamos a 4 litros. ¿Cuánto de agua se agregó para llegar pues a ese cometido? La diferencia, ¿no? Porque esto de acá vale 0,32, ¿no?
o perdón, esto vale 4, ¿no? Esto vale 4, esto vale 0,32, sería la diferencia. En este caso la clave pues sería la B. Muy bien. La B como indica Kevin Giles, ¿no? Bien, entonces ya tengo el volumen inicial, ¿ah? Porque toda la información me da. Me piden el volumen de agua, voy a reemplazar acá. O también puedo calcularlo como una diferencia de estos valores, ¿no? Porque el volumen de agua sería volumen 2 menos volumen 1, ¿no? Este es volumen 2, volumen 1, la diferencia sería 3,68. Pero reemplazando pues en las relaciones matemáticas que tenemos acá, sería así. Esto vale 4 litros, volumen final. Esto lo he calculado, volumen inicial. Y el volumen de agua sería pues la diferencia, 3,68 litros, ¿no? Y la clave sería la B. Muy bien. Bien. Problema 10. Dice, se mezclan 4 litros de una solución acuosa de ácido sulfúrico 3 molar con 6 litros de solución acuosa del mismo ácido, 6 molar, la mezcla siempre es del mismo soluto, determine la normalidad de la solución resultante. Bueno, los datos están en molaridad, jóvenes. Entonces yo voy a operar con molaridad y voy a hallar la molaridad final, porque esto es una mezcla. Voy a mezclar dos soluciones y voy a tener una tercera. Para mezcla de soluciones se cumple, hemos dicho que molaridad por el volumen 1 más molaridad por el volumen 2 es igual a molaridad por el volumen 3. Voy a hallar la molaridad final, pero lo que me piden como respuesta es la normalidad. Entonces, esa normalidad lo voy a calcular en función a la molaridad, porque la normalidad es molaridad por teta, ¿no? Y teta para este ácido sería 2, pues número de hidrógenos, ¿no? Número de hidrógeno. Bien. Mezcla de soluciones. Los volúmenes de las soluciones que se mezclarán son de 4 y 6 litros, respectivamente, ¿no? Por lo que la solución resultante posee un volumen de 10 litros, ¿no? Volumen 3 es la suma de los volúmenes 1 y 2, ¿no? 10 litros. Y voy a aplicar pues esta relación de acá. Mezcla de soluciones. Molaridad 1 vale 3, el volumen vale 4. Molaridad 2 vale 6, el volumen vale 6, ¿no? La molaridad 3 no lo conozco, el volumen sí, porque como mezclo 4 y 6 litros, me sale pues 10 litros, ¿no? Entonces voy a reemplazar así. Recuerden que el volumen 3 es la suma del volumen 1 y 2, por eso aquí es 4 más 6, 10 litros, voy a reemplazar acá. Entonces reemplazando sería aquí 3, este es 4, este es 6, este es 6, voy a hallar esta molaridad final y este volumen 10. 36 más 12 sería 48, ¿no? Entre 10 sería 4,8. Esa es la molaridad final, ¿eh? La molaridad final. Pero no me piden pues la molaridad final, ¿no? Lo que me piden es la normalidad. La normalidad. Bien, aquí me indican pues que la respuesta es la B y es correcto, ¿no? Es correcto. Bien, voy a hacer una operación más para hallar la normalidad. Luego la normalidad de la solución resultante, considerando que el soluto es ácido, ¿no? H2SO4, posee dos hidrógenos, teta vale 2, pues, ¿no? Para los ácidos, el parámetro teta es igual al número de hidrógeno. Entonces, aplico esto. Normalidad es molaridad por teta. La molaridad ya lo calculé, 4,8. Esto saldría 2 y hago las operaciones 9,6. Con unidades sería pues 9,6 equivalentes por litro o 9,6 normal, ¿no? La clave sería la B. Muy bien. Hay que tener cuidado, jóvenes, con este tipo de ejercicios. Eh, no porque sean difíciles, sino porque hacen un cálculo directo y hallan una cosa y para mala suerte están las alternativas, ¿no? De repente calculan 4,8 y venga 4,8 y lo marcan, ¿no? Pero no es pues lo que le están pidiendo, ¿no? Hay que leer bien pues el enunciado. Bien, problema 11. Esta es estequiometría, jóvenes, con soluciones, ¿no? Aquí tenemos, miren, una ecuación química. En esta ecuación se producen 80 gramos de hidrógeno y el ácido que está acá está en solución. Me piden determinar su volumen y me dan su molaridad. Entonces, si yo voy a utilizar la ecuación de molaridad, es moles sobre volumen, ¿no? Ya tengo la molaridad, tengo el volumen, me falta tengo la molaridad, me piden el volumen y las moles lo puedo calcular de acá.
¿no? Porque la molaridad es moles de soluto sobre volumen. Tengo la molaridad. El volumen es incógnita y las moles lo puedo calcular por estequiometría, porque tengo este dato y puedo hallar las moles de él, ¿no? Entonces vamos a proceder de esa manera. Estequiometría con soluciones, ¿no? Primero determinaremos el número de mol de H-cloro contenido en la solución de ácido clorhídrico 2 molar, porque me dan la molaridad del ácido que va a ser utilizado en esta reacción. El cual al reaccionar con el zinc, de acuerdo con el problema, libera 80 gramos de gas hidrógeno. Aplicamos estequiometría que hemos visto por la clase pasada. Esta es la ecuación balanceada, ¿no? Ponemos acá, esta es la incógnita, voy a hallar su número de mol. Este es el dato, es 80 gramos. Y aquí voy a colocar debajo moles jóvenes, y el mol está en función a los coeficientes, ¿no? 2 mol. Aquí debo poner masa. Cada hidrógeno vale 1, ¿no? Como hay 2 hidrógenos, sería pues 2 gramos, ¿no? Una vez 2 gramos. Y relaciono matemáticamente, sería pues n sobre 2, 80 sobre 2, ¿no? Entonces n sale 80, ¿no? Aquí también. Se cancela más bien el 2, ¿no? Se cancela 2, 2, se cancela gramo, gramo y la respuesta pues sale en mol. Entonces aquí sería 80, ¿no? Y como ya tengo las moles del ácido, ¿no? Acá, y tengo su molaridad, puedo hallar, jóvenes, su volumen, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Luego el volumen de la solución que contiene esta cantidad de mol de soluto sería pues en este cálculo, ¿no? Tendría que reemplazar pues en esta fórmula, porque para ese ácido tengo su molaridad. Las moles me han salido 80 y voy a calcular pues su volumen, ¿no? Entonces reemplazo acá, esto es 2 mol por litro, esto 80 y voy a calcular este valor, ¿no? Esto pasa a dividir y se cancela mol y la respuesta sería 40 litros, ¿no? 40 litros, eso sería pues la clave, la A. La clave A, 40 litros. Bien, entonces aquí también se puede aplicar la estequiometría porque la molaridad incluye moles y las moles son cantidades que participan en las reacciones químicas, ¿ah? Bien, por último, este es un problema de admisión uni. No es complejo, jóvenes, solo que es más largo porque toma pues más tiempo. Dice, determine la masa en gramos de este H cloro puro presente en una solución que se necesita para neutralizar de forma completa 25 mililitros de esta solución de hidróxido de calcio 0,2 molar. Neutralización, aquí va a haber pues, reacción química y vamos a aplicar pues la valoración, ¿no? La tercera operación con soluciones. Valoración de una solución. Nos piden determinar la masa de ácido, por lo que emplearemos un número de equivalentes. ¿Ah? Se va a cumplir esto, ¿no? El número de equivalentes del ácido es igual al número de equivalentes del hidróxido, ¿no? Y también se puede escribir así, normalidad por volumen del ácido, normalidad por volumen del hidróxido o la base. Pero nosotros vamos a emplear para el ácido esto de acá. No voy a utilizar esto para el ácido porque no tengo ni volumen ni tengo su normalidad. Lo que me piden es su masa y aquí está incluido la masa. Y para la base hidróxido sí voy a utilizar esto acá porque miren, tengo su normalidad, puedo hallar con la molaridad y tengo su volumen. Solo que este volumen está en mililitros, debo pasarlo a litros, ¿no? Entonces, primero voy a calcular esta normalidad, ¿no? Para el hidróxido tiene 2 OHs, entonces su molaridad es dato, a 0,2, acá está. Teta valdría 2 y su normalidad sería 0,2 por 2, 0,4. Eso es lo que voy a reemplazar acá. 0,4, ¿no? Porque el dato es molaridad y aquí voy a reemplazar normalidad. El volumen lo voy a reemplazar también acá, pero debo reemplazarlo en litros. 25 mililitros sería 25 sobre 1000, ¿no? Que sería 0,025 litros. Y acá está la respuesta, jóvenes, ¿ah? Porque acá está la masa que me piden, ¿no? Por fórmula, el número de equivalentes se calcula así, masa entre el equivalente. Acá está la masa que yo quiero calcular. Debo calcular entonces primero el equivalente del ácido. Y eso también por fórmula, el equivalente del ácido se calcula masa molecular entre teta. Ese ácido, H-cloro, tiene un solo hidrógeno, teta vale 1, ¿no? Entonces sería su masa molecular del H-cloro, que sería 36,5, porque un hidrógeno más un cloro es 36,5 sobre 1, número de hidrógenos, me sale 3,6. O 36,5, perdón. Entonces,
Luego vamos a reemplazar esas cantidades en la expresión de la valoración para la solución del hidróxido. El volumen de 25 mililitros lo voy a reemplazar como 0,025 litros. ¿Ah? Entonces aquí voy a reemplazar. Esto de acá le voy a dar forma, es masa entre el equivalente. Esto lo voy a dejar intacto y voy a reemplazar ambos. Esta es la incógnita. Esto de acá vale 36,5. Esto vale 0,4, lo calculé, y esto es 0,025, ¿no? Que es el volumen en litros. Entonces, reemplazando, sería así, masa entre 36,6, 36,5, aquí es 0,4, aquí es 0,025, y hallo esa masa y me sale 0,365 gramos, que sería pues la clave la C, 0,365 gramos. Bien, este es un problema pues un poco más largo en el sentido que hay que hacer más pasos. En la uni pues eso se puede hacer porque el tiempo no se condiciona, ¿no? En la San Marcos así no le vendría, jóvenes, porque hay que hacer varios cálculos, ¿no? Aquí como ya está todo escrito, yo lo puedo pasar y es rápido, pero una cosa es hacerlo pues en la hoja de un papel, ¿no? Ahí sí les va a tomar tiempo. Entonces, así no les vendría, pero no significa, jóvenes, que no haya pues problemas de ese tipo, ¿no? En soluciones, así como en estequiometría hay problemas pues variados, ¿no? Los más básicos o sencillos vienen en los exámenes de admisión, pero a nivel pues de academia, ¿no? Hay un montón de ejercicios que ustedes pueden practicar para llegar pues a, a alcanzar un nivel, ¿no? Un nivel dado. Bien, entonces aquí nos quedaremos por esta clase, jóvenes, si mal no me equivoco.